Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que estáis en vuestra casa. Vamos a comenzar con 3 días de repaso de la radiología. Soy Eduardo Murias, os di ya 2 clases en agosto. En esta primera clase vamos a ver el tórax y un poco de la mama, conceptos básicos de radiología de la mama. En la segunda clase vamos a ver conceptos de radiología de abdomen principalmente. Y en la tercera clase vamos a ver conceptos de musculoesquelético y de neuroradiología. Recordar que las clases no se pueden seguir por el libro, entre otras cosas porque queremos que miréis las imágenes y además en esta clase es todavía peor porque voy para atrás, para adelante, con tórax, escáner, entonces bueno, puede ser un poco lioso si intentáis seguir, lo mejor es que miréis las imágenes. Y hemos intentado, como siempre, que la mayoría de las imágenes sean nuevas, que sea la primera vez que las veis para poder interpretarlas. La base o la metodología de esta clase es enseñaros imágenes de las patologías que ya han caído en el MIR con imagen y enseñaros imágenes de los distractores de esas patologías con la imagen, ¿vale? Es decir, imágenes que no han caído todavía, pero estaban en los distractores, ¿vale? Y utilizamos, como estamos hablando de diagnóstico diferencial, huevos y castañas, ¿no? Lo que se parece desde un punto de vista radiológico y lo vamos a distinguir por la clínica, ¿vale? Imágenes que se parecen mucho y es la clínica la que las distingue, o imágenes que se parecen o imágenes que clínicamente, enfermedades que clínicamente son muy parecidas y que es la imagen la que los diferencia, ¿vale? Entonces, si os pone una imagen de tórax y estamos empezando con una radiografía, lo primero que tenéis que saber y lo primero que tenéis que mirar es el pulmón y leer el texto a ver si pone la palabra patrón o la palabra infiltrado, lesión o condensación. Recordar que cuando en el texto ponen patrón, están hablando de lesiones que afectan a los 2 pulmones y por lo tanto el diagnóstico diferencial es 1. En cambio, cuando hablan de infiltrado, lesiones o condensaciones, están hablando de enfermedades que afectan solo a un segmento del pulmón y el diagnóstico es otro, principalmente la neumonía por neumococo, ¿no? Que es la causa, la pregunta que más veces han repetido, la que más van a repetir y la que probablemente nos pongan también tarde o temprano otra vez en el MIR, porque las neumonías lobaris segmentales, la neumonía típica, es la patología más frecuente que se ve en el tórax y normalmente van a hablar de infiltrado, lesiones o condensaciones. Por lo tanto, si tengo una lesión en el pulmón y es una lesión lobaris segmentaria, mi cabeza tiene que ir a neumonía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues una lesión de bordes mal definidos, no voy a saber dónde empieza y dónde termina, puede ser una zona del pulmón que sea blanca, asociada a broncograma o alveolograma aéreo, fijaros, una lesión, en este caso afecta a todo el pulmón, que tiene en su interior broncograma y alveolograma aéreo, de bordes mal definidos, por arriba y por abajo, como si fuera algodón de azúcar, el otro pulmón más o menos es normal, pues esto es una neumonía y como está afectando a un lóbulo o segmento del pulmón, es una neumonía lobaris segmentaria, una neumonía típica, una neumonía por neumococo, ¿vale? Si me pone un escáner, la imagen va a ser muy parecida. Voy a tener un pulmón que es normal y el otro una zona más blanca que tiene dentro broncograma, alveolograma aéreo, que afecta a un lóbulo o segmento del pulmón sin pérdida de volumen, y eso es lo que nos va a permitir el diagnóstico de una neumonía. Si os cae una imagen del tórax, la pregunta va de infección, miráis la radiografía y no es una neumonía, pues pueden ser otro tipo de infecciones pulmonares que se parecen al neumococo, ¿vale? Principalmente las neumonías que tienen características atípicas, las neumonías virales y las bronconeumonías, otros tipos de neumonías que son las intersticiales, y luego enfermedades que clínicamente pueden simular una neumonía, como puede ser una tuberculosis, aspergilos, una neumonía hematógena o unos anaerobios. Vamos a verlas y compararlas con la neumonía del neumococo. Fijaros cómo la neumonía por neumococo es un aumento de la densidad lobaro-segmentario con broncograma o alveolograma aéreos, neumonía típica, neumonía por neumococo. Cuando la neumonía es por Klebsiella, normalmente el cuerpo genera mucho más pus. La Klebsiella es un patógeno que genera mucho más pus que el neumococo. Entonces es como si hinchas el pulmón. Son una serie de neumonías que provocan aumento de volumen pulmonar. Y entonces lo que pasa normalmente, descrito en el MIR y que lo conocéis, es que tiende a bombar las fisuras. El neumococo también puede provocar esto, pero es más típico de la Klebsiella, ¿vale? Vamos a diagnosticar una neumonía por estafilococos cuando vemos cavidades en el pulmón, no abscesos, cavidades, neumatoceles, unas cavidades de paredes finas dentro de la neumonía, entonces, aunque también lo puede hacer el neumococo, es más típico del estafilococo. Cuando tenemos una neumonía intrahospitalaria, los pacientes suelen estar muy mal clínicamente, inmunodeprimidos o en la UBI o están ingresados por la propia neumonía. Y tenéis que conocer principalmente 2 patógenos, que es el Haemophilus en pacientes con EPOC y la Legionella. Ambas neumonías son neumonías atípicas porque son bronconeumonías o neumonías multilobares. Lo que vais a tener es
muchas zonas blancas en el pulmón, y tanto la legionela como el Haemophilus tienden a provocar derrame pleural y si os fijáis, podéis fijaros a ver si el paciente está intubado, porque si el paciente está intubado es que está en muy mal estado y suelen ser neumonías muy graves, como por ejemplo la del Haemophilus o de la legionela. Y por último, si os ponen un escáner de un paciente que va de neumonía, puede que os estén preguntando las bronquiectasias y la pseudomonas. Recordad lo que son las bronquiectasias, porque los pacientes que tienen bronquiectasias se sobreinfectan con pseudomonas y aparecen una clínica muy similar a una neumonía por neumococo. ¿Y qué es lo que vais a ver? Pues unas dilataciones bronquiales localizados en prácticamente todo el segmento de los pulmones, en un caso, por ejemplo, en este caso, que es una fibrosis quística. Entonces, esas bronquiectasias son quísticas y son como si tuviéramos esas especies de semillas, esos bronquios dilatados, que cuando se sobreinfectan lo suelen hacer por pseudomonas y la clínica es muy típica, la clínica es muy parecida a una neumonía. Recordad que cuando veis broncograma o alveolograma aéreo alrededor de las bronquiectasias es porque ese patógeno ha cruzado el bronquio y está intentando infiltrar el pulmón y no os descarta el diagnóstico de una neumonía por pseudomonas. ¿Qué son las neumonías víricas? Pues las neumonías víricas son neumonías provocadas por virus y como el virus no provoca una neumonía, no genera tanto pus como un neumococo, vamos a tener aumentos de densidad que son mucho más sutiles que el neumococo. Simplemente vamos a tener zonas del pulmón diferenciadas mucho más blancas, pero sin broncograma alveolograma, porque no genera suficiente pus como para condensar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Opacidades pulmonares periféricas. Acordaros que todas estas neumonías que antes se asociaban a otro tipo de neumonías, como puede ser la varicela o incluso se parecen mucho a un micoplasma, ahora ya son todas de COVID. Entonces, cuando tengo opacidades pulmonares periféricas y me voy al escáner y esas opacidades pulmonares periféricas es vídeo deslustrado en las zonas periféricas del pulmón sin condensar, sin derrame pleural, lo que tengo es una neumonía vírica, una neumonía por COVID-19. La varicela es la otra neumonía que os tenéis que saber en imagen por virus. ¿Por qué? Porque tiene una característica principal, que es que provoca micronódulos que cuando curan, estos micronódulos calcifican. Entonces lo que tengo son pacientes que vienen con un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, similar a una neumonía por neumococo, quizás menos fiebre, pero un cuadro similar, me hacen la radiografía y lo que veo son nódulos pulmonares de pequeño tamaño, y me van a dar el escáner, busco el escáner en la pregunta y veo que algunos de ellos son puntiformes y calcificados, por lo que tiene el paciente es una neumonía por varicela. Acordaros del COVID y cómo se diagnostica el COVID. Opacidades pulmonares periféricas. Opacidades pulmonares periféricas. El pulmón está blanco, pero no voy a ver broncograma ni alveolograma, sino que lo que voy a ver es la periferia del pulmón un poco más blanco. Y cuando vaya al escáner, lo que voy a ver es vídeo deslustrado en la parte periférica del pulmón. Vídeo deslustrado en la parte periférica del pulmón. Ese tricky word, esa palabra, opacidades pulmonares periféricas, acordaros que como la OMS dijo que el COVID provoca opacidades, cuando hay un COVID todo el mundo dice opacidades. Entonces, opacidades equivalente a COVID, o neumonía por COVID. Las neumonías intersticiales o las bronconeumonías es una neumonía, ya sea por neumococo o por otra causa, que afecta a varios segmentos de pulmón, pero no condensa. Por ejemplo, una bronconeumonía podría ser un micoplasma o podría ser un COVID. Pero las neumonías intersticiales son un conjunto de neumonías que antes, cuando no había escáner, se creían que afectaban al intersticio. Pero es mentira, ya no afectan al intersticio y por eso no se suele utilizar esa palabra. Son las neumonías que provocan vídeo deslustrado, ¿vale? No provocan condensaciones, entonces en la radiografía decías, se parece a un patrón intersticial, la llamo neumonías intersticiales. Y la clínica es muy parecida a la del neumococo. Y típicamente siempre se habló que la más frecuente era la del micoplasma. ¿Qué provoca el micoplasma? Lo mismo que un COVID. Lo que tengo son opacidades pulmonares en vídeo deslustrado, localizados en varios segmentos del pulmón, sin condensación, no voy a ver broncograma en el alveolograma porque el paciente no genera mucho pus contra el micoplasma y lo que voy a tener en la radiografía son zonas un poco más blancas. Recordar que siempre que os pongan una neumonía de este tipo es muy sutil en la radiografía y os van a poner el escáner, ¿vale? Os van a poner el escáner para que busquéis el vídeo deslustrado de esa neumonía por micoplasma. También provoca una neumonía que se conocía como intersticial el neumocistis, que es lo que provoca un aumento de densidad en los lóbulos superiores en pacientes inmunodeprimidos, CD4 por debajo de 200, principalmente sin adenopatías, normalmente sin derrame pleural, pueden presentar algunos quistes subpleurales que se asocian a neumotoras y lo que tengo es un vídeo deslustrado que tiende a estar en los ápex pulmonares y tiende a no condensar porque estos pacientes están tan inmunodeprimidos que no generan pus y entonces no aparece broncograma o alveolograma a pesar de ser una enfermedad del espacio aéreo, a pesar de estar el espacio aéreo afectado y no el intersticio.
Y si nos pone una neumonía por neumococo, ¿cuándo vamos a sospechar que es por tuberculosis? Vosotros lo vais a saber porque en el texto de la pregunta van a poner el paciente que vive en la calle o que viene de un sitio que es típica la tuberculosis o que es alcohólico y está inmunodeprimido, pero vamos a ver radiológicamente cómo se diferencia la tuberculosis de un neumococo. Pues la tuberculosis primaria prácticamente es imposible de diferenciar, porque suele provocar, o siempre se describe clásicamente en los libros de radiología, aunque no lo he visto en otros libros, que aparece principalmente en los lóbulos inferiores, por lo menos en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Como qué? Como una neumonía lobar y segmentaria, como una neumonía típica, un aumento de densidad con broncograma o alveolograma aéreo, que a veces se asocia a la presencia, aunque no es típico, de derrame pleural, y en el escáner lo que tengo es un aumento de densidad con broncograma, alveolograma aéreo, que suele estar en los lóbulos inferiores en el lado izquierdo. Pues si el paciente es la primera vez que se infecta, sospecho que pueda tener una tuberculosis primaria. Si tengo la suerte de ver adenopatías, va más a favor de tuberculosis primaria que de neumococo, como veremos ahora. La enfermedad tuberculosa, el paciente va a tener fiebre, va a tener una clínica parecida a la de neumococo, pero el aumento de densidad va a ser en los lóbulos superiores. ¿Cómo lo voy a diferenciar de un neumococo? Lo único que puedo hacer para diferenciar un neumococo es que me pongan cavidades, que me pongan cavidades pulmonares, que me pongan lesiones pulmonares cavitadas en los lóbulos superiores, no abscesos, no con nivel hidroaéreo, sino un agujero de paredes gruesas dentro de una condensación. Eso es más típico de la enfermedad tuberculosa, de una tuberculosis que haya vuelto otra vez a aparecer. La tuberculosis miliar es fácil de identificar porque lo que voy a tener es un tórax sucio y en el escáner que la va a acompañar voy a ver micronódulos múltiples y bilaterales de cuando la tuberculosis pasa a la vía sanguínea y empieza a infectar como si fuera metástasis el pulmón y aparece un patrón micronodular. Y por último, recordar que la tuberculosis puede provocar derrame pleural como forma única de aparición de la tuberculosis, muchas veces sin alteración del parénquima. Fijaros en esta radiografía y en este escáner. Esto son huesos de niño. ¿Por qué? Porque no están fusionados. Cuando os pongan un escáner de una infección pulmonar con huesos de niño, pensar que estáis igual hasta una primoinfección tuberculosa, porque es más frecuente en los niños. Entonces, y además fijaros cómo el mediastino tiene una masa en el mediastino. Estas son las adenopatías. La aorta está separada de los vasos por una masa aquí. Estas son las adenopatías. Por lo tanto, aumento de densidad pulmonar, con broncograma, alveolograma aéreo, adenopatías en el mediastino y en un niño, si os va la pregunta, probablemente pueda ser una tuberculosis primaria. Acaba de empezar la enfermedad tuberculosa. Fijaros otra vez cuando tienen adenopatías. Tengo un paciente con una infección pulmonar y lo que tengo es un aumento iliar bilateral. Tiene adenopatías en los ilios pulmonares, pues puede que sea una tuberculosis. Hay un signo radiológico que se ha descrito muchas veces asociado a la tuberculosis, que ahora ya se sabe que es de múltiples enfermedades, pero como se asoció y se describió con la tuberculosis, pueden ponéroslo en el escáner, que es lo que se llama signo del árbol en brote, que es cuando tengo esos nódulos pulmonares, tengo una línea que es el intersticio y alrededor como unas bolitas, como si fueran las ramas de un árbol, como si fueran flores en un árbol, pues se os ponen un escáner asociado a esa radiografía en la que se vean estas bolitas asociadas, que son nódulos centrolobulillares, asociados a intersticio. Esto es muy típico de la enfermedad tuberculosa. Es el signo del árbol en brote que se ve en muchísimas otras enfermedades, aunque se describió en la tuberculosis. La tuberculosis postprimaria, lóbulos superiores, aumento de densidad, broncograma, alveolograma aéreo, indistinguible de un neumococo. Si me dices que esto es un neumococo, te lo creo, digo, es una neumonía por neumococo, es que el paciente tiene una tuberculosis. Vale, genial. Para eso me tienen que enseñar esto. Fijaros cómo tengo ese aumento de densidad, pero tengo una cavidad de paredes gruesas. Esto es muy típico de la tuberculosis, de la reactivación de la tuberculosis. Lóbulos superiores y mirar cómo aquí tengo una zona de árbol en brote. ¿Vale? Son como bolas mal definidas que siguen al intersticio. ¿Vale? Pues si tengo esto y esto, probablemente no vaya de neumococo ni de otro patógeno y vaya más a favor de que sea una tuberculosis. Buscáis la clínica en la pregunta y si os pega es de tuberculosis. La tuberculosis, cuidado con el diagnóstico diferencial, muy importante, de las enfermedades que afectan a los lóbulos superiores. Tuberculosis, lóbulos superiores como la silicosis, el neumocistis con el vídeo deslustrado, la histiocitosis X, varón fumador con quistes pulmonares y el tumor de Pancoas también afecta a los lóbulos superiores y se parece y me tienen que dar clínica o enseñarme la rotura de la pared torácica que provoca ese tipo de tumor para poder distinguirlo de una masa de una silicosis o de una masa de una tuberculosis. También puede provocar una clínica similar al neumococo, pero no se parece radiológicamente, las aspergilosis y otros hongos, la neumonía hematógena y los anaerobios.
El aspergillus puede provocar una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que ya sabéis que es un cuadro de hipersensibilidad. ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que vemos radiológicamente? Vemos bronquiectasias. Vemos bronquiectasias como dedos de guante. Esto es una bronquiectasia, una dilatación de un bronquio, pero relleno de aspergillus. Entonces lo que tengo es como unos dedos de guante, unas bronquiectasias que están relleno de algo blanco. Relleno de algo blanco. Esto es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, es una colonización del aspergillus que dilata los bronquios. Y esto es como vemos radiológicamente la aspergilosis broncopulmonar alérgica. El signo del dedo de guante se ve en esta radiografía. Son imágenes difíciles de interpretar, siempre va a venir con un escáner. Y es esto que podría parecer una masa en los lóbulos superiores, pero si miramos, tiene una forma como de dedos que sale hacia arriba. Pues puede que sea, si me enseñan este escáner, que lo que estoy viendo son las bronquiectasias dilatadas rellenas del hongo, y eso es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. El micetoma, para que vosotros podáis diagnosticar un micetoma, os tienen que decir dos cosas. Primero, que tenga una cavidad previa, por ejemplo, que haya tenido una tuberculosis, y segundo, que esa bola de hongo se mueva. Os pueden dar escáneres de pie y tumbado, girados, como quieran, pero os tienen que enseñar esa tuberculosis, esa cavidad tuberculosa, y dentro la bola de hongos, que es el micetoma. Aquí tenéis otro ejemplo de una cavidad de una tuberculosis previa y dentro una bola de hongos. ¿Vale? Eso es como diagnosticamos el micetoma. ¿Y cómo diagnosticamos la aspergilosis invasiva? Esta forma de aparición de la aspergilosis invasiva es como afectan todos los hongos al pulmón. Son indistinguibles radiológicamente. Aunque haya muchos patrones descritos, cuando ves esto, cuando ves este tipo de lesiones, lo que piensas es o tiene un hongo o tiene un embolismo de algún sitio. Porque ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un nódulo, que es donde está el hongo, pero el hongo ya ha cruzado, rompe la pared del nódulo y entra dentro de los vasos, entonces lo rodea un vidrio deslustrado. Un vidrio deslustrado, porque empieza a meterse en los alveolos que lo rodean. Por lo tanto, un nódulo de bordes van definidos en un paciente inmunodeprimido que te digan que tiene un hongo, pues puede ser una aspergilosis invasiva. Además, un embolismo sería igual. Un embolismo también veríamos lo mismo. La bola del émbolo y como se empieza a comer el pulmón alrededor, pues entonces rodeado de un vidrio deslustrado. ¿Vale? Es lo que se denomina signo del halo. El signo del halo, que aparece en muchas patologías, se describió en la aspergilosis invasiva y en otros embolismos, y entonces por eso se suele poner con esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si le ponemos tratamiento y el paciente empieza a curar? Pues que empieza a hacerse más pequeña la bola de hongos que está dentro del pulmón y aparece aire rodeándolo. Entonces aparece como burbujas de aire rodeando esa masa. Eso es el signo del menisco semilunar. El signo del menisco semilunar es que empieza a curar, empieza a aparecer aire que empieza a rodear la lesión y es signo de buen pronóstico, ¿vale? Pues entonces el signo del halo y el signo del menisco semilunar que aparecen en muchas patologías, si lo veis es típico de la aspergilosis invasiva. Buscar la clínica en la pregunta porque probablemente sea eso lo que os están preguntando. Los embolismos sépticos, muy parecido a los hongos, fijaros, nódulos pulmonares de bordes mal definidos porque están rodeados de broncograma o alveolograma aéreo, algunos de ellos pueden cavitar, se pueden asociar a neumotoras si pegan contra la pleura, esos tipos los embolismos sépticos lo buscamos en la pregunta si me dan un foco embólico, principalmente una válvula cardíaca infectada. Y distinguir todo esto de la neumonía por anaerobio. La neumonía por anaerobio es lo que tengo es un aumento de densidad con broncograma o alveolograma aéreo y normalmente un absceso, y el absceso suele ser redondo y suele tener un nivel hidroaéreo. Para poder diagnosticar el acceso tengo que ver el nivel hidroaéreo. Recordar que el nivel hidroaéreo en la radiografía es hacia los pies porque la radiografía se hace de pie y en el escáner es hacia abajo porque el escáner se hace tumbado. ¿Vale? Y veis este nivel hidroaéreo, entonces sospechar que igual va más de absceso y no de una cavidad tuberculosa, por ejemplo. Entonces, recordar, los nódulos pulmonares de bordes mal definidos son similares a cualquier hongo y lo tenéis que sospechar, pensar en la pregunta qué tipo de hongo me están preguntando porque son todos iguales. El criptococo, el aspergillus, el histoplasma, el mucor, todos tienden a provocar lo mismo. Son como embolismos pulmonares nódulos de bordes mal definidos, algunos como el histoplasma suelen ser más de uno, pero no es típico y lo que nosotros solemos decir es embolismos pulmonares o hongos en la radiografía. Y es el contexto de la pregunta la que os tiene que llevar a uno o a otro. Recordad los embolismos sépticos, una vez más, nódulos pulmonares, fijaros, rodeados de bordes mal definidos, nódulos pulmonares de bordes mal definidos. Algunos de ellos pueden cavitar y si pegan contra la pleura pueden provocar un neumotoras asociado. Embolismos sépticos, buscar en la pregunta el foco embolígeno, que suele ser una válvula cardíaca o una endocarditis. Bien, ahora la pregunta nos pone una radiografía en el escáner, le empezamos a leer la pregunta y no va de infección, va de otra cosa. Pues ¿qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Si me parece que es algo pulmonar, de parénquima pulmonar,
se parece a un neumococo, pero yo digo, esto no va de infección, tiene fiebre ni malestar general, la pregunta no es un contexto de una infección. Pues tenéis que hacer principalmente el diagnóstico diferencial con otras causas de lesión alveolar y de patrón alveolar y principalmente que no os estén preguntando una atelectasia, ¿vale? Por lo tanto, intentar identificar la pérdida de volumen y pensar en otras causas de patrón alveolar. Como por ejemplo, cuando la lesión es lobarosegmentaria, tenéis que pensar en que no sea una hemorragia pulmonar, que no sea un infarto pulmonar, que no sea una contusión pulmonar. Vamos a ver algunas de ellas. Por lo tanto, neumonía típica, aumento de densidad del pulmón con broncograma, alveolograma aéreo, paciente con clínica infecciosa, sin signos de pérdida de volumen pulmonar. Si el paciente tiene una causa de sangrado, como por ejemplo un Goodpasture, por ejemplo un cáncer, por ejemplo le han hecho una biopsia, por ejemplo el paciente tiene una discrasia sanguínea, entonces esa imagen que es exactamente igual que una neumonía va a ser una hemorragia pulmonar. Si el paciente se ha dado un golpe y tengo una imagen que es similar a una neumonía, lo más probable es que sea una contusión y lo que tengo es todo el pulmón lleno de sangre por el golpe, sobre todo si se asocia a la presencia de aire, bien sea un neumotórax o bien sea enfisema subcutáneo o bien sea neumomediastino. Recordar que la aspiración, cuando el paciente broncoaspira estando de pie, el contenido gástrico cae por el bronquio derecho y esa neumonía va a estar localizada alrededor de la cisura menor. Por lo tanto, si tengo una neumonía en este tipo en este sitio, y me dicen que el paciente tiene una CV o que ha tenido una crisis epiléptica o que ha broncoaspirado, entonces probablemente sea una neumonía aspirativa, una neumonía por anaerobios. Y recordar que cualquier cosa que haya en el pulmón que se parezca a un neumococo, que le han puesto tratamiento y no mejora, es un carcinoma bronquiolo alveolar, lo que se conoce ahora como carcinoma invasivo mucinoso. Es decir, si os pone una pregunta en la que dice el paciente tiene una neumonía, le he puesto tratamiento, lleva 15 días con tratamiento y el paciente no cura y se parece a una neumonía y vosotros decís esto es una neumonía, pues lo que tiene el paciente es un cáncer de pulmón, ¿vale? En el escáner, lo mismo. Neumonía típica, aumento de densidad con broncograma, alveolograma aéreo, algunos bordes mal definidos, neumonía por neumococo. Fijaros que los pulmones más o menos sean iguales, que no haya pérdida de volumen y no os estéis comiendo una atelectasia. Entonces, si es más o menos el mismo volumen, es una neumonía. Si es una hemorragia pulmonar, es verdad que tiende a tener más nódulos centrolobularizares. ¿Por qué? Porque como acaba de sangrar, no está afectando a todo el alveolo, sino como en nódulos pulmonares. Y son estas imágenes que es como una neumonía, pero como bolas, una al lado de la otra, que es lo que se denominan nódulos centrolobularizares. Si tiene una neumonía por neumococo y veis esto, es una neumonía por neumococo, aunque dicen que es más típico de la hemorragia pulmonar. Contusión pulmonar, se parece a una neumonía, pero vais a ver enfisema subcutáneo, vais a ver neumomediastino, podéis ver un neumotórax, os dicen que tiene fracturas costales y además van a decir que se ha dado un traumatismo. Pues lo que tiene el paciente es una contusión pulmonar. Aspiración, normalmente en el lado derecho. Fijaros que esta imagen está puesta para que veáis que es una broncoaspiración en un paciente que está tirado en el suelo. Cuando están tirados en el suelo, que son las broncoaspiraciones que se producen en urgencias cuando los empiezan a intubar, entonces sí que afectan a los dos pulmones, porque estando tirado cae bilateral y además suele tener derrame pleural asociado, ¿vale? Porque cae mucho contenido cuando el paciente está muy inconsciente. Entonces suelen ser bilaterales con derrame pleural, muy típico de la aspiración. Y recordar, fijaros esto es una neumonía que no cura, es un carcinoma bronquiolo alveolar. Una vez más, contusión pulmonar, me pone una radiografía, voy al examen, la miro, broncograma, alveolograma aéreo, neumonía por neumococo, pero tiene un neumotórax asociado, tiene enfisema subcutáneo, tiene neumomediastino y además en la pregunta va de traumatismo. Pues todo esto no es pus, lo que tiene es sangre del golpe que se acaba de dar, de la contusión pulmonar. Se suele decir que las contusiones pulmonares también tienen como cavidades dentro, que es la rotura de los alvéolos. Y son cavidades de pared fina, se parece mucho a las cavidades de una neumonía estafilocócica, de esos neumatoceles. Pues es la rotura del parénquima pulmonar. Vale, muy importante que sepáis identificar un tromboembolismo pulmonar. Acordaros, tromboembolismo pulmonar, radiografía de tórax normal. ¿Por qué? Porque el tromboembolismo pulmonar no suele provocar infarto pulmonar. Cuando se produce un infarto pulmonar es cuando aparece la lesión pulmonar. ¿Cómo suele ser esta? Triangular y periférica, similar a una neumonía. Pero ¿qué pasa? Que no suele tener broncograma alveolograma. ¿Por qué? Porque en esta zona los bronquios y los alveolos son muy pequeños y entonces no soy capaz de ver en la radiografía los agujeros y las líneas, pero es una lesión de características alveolares. Si me dan el escáner sí que lo puedo ver, sí que puedo ver ese broncograma, esas pequeñas cavidades dentro de la lesión. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? Fijaros, triangular, periférica, de dímero alto, clínica de tromboembolismo pulmonar, entonces tengo que ir al escáner a buscar la arteria pulmonar y dónde está ese trombo que me está provocando el tromboembolismo pulmonar y el infarto pulmonar. Acordaros de dónde está el contraste.
Buscarlo en las imágenes. Mirad esta imagen. Esta imagen es de una OPE de radiología recortada para que te olvides del pulmón. Nadie te va a preguntar nada del parénquima pulmonar si te lo recortan. Esto va del medio, lo han recortado para que lo veas bien. Fijaros en esta otra, de otro examen de radiología, de otra OPE. Está recortada, porque quieren que no te confundas del pulmón. Si la imagen está recortada, mirar en el medio, que es donde está la patología. Fijaros dónde está el contraste. Esto es la aorta, mucho menos teñida que la arteria pulmonar. Esto va de arteria pulmonar, no va de aorta. Y fijaros el tromboembolismo de la arteria pulmonar. En este caso, la arteria pulmonar, mucho menos teñida que la aorta. Esto va de disección, va de patología aórtica, ¿vale? Mirar cómo están recortadas las imágenes y mirar dónde está el contraste para poder diagnosticarlas. Muy bien, vamos a ver ahora si el paciente tiene una lesión parecida a un neumococo, pero es atípico porque están los dos pulmones afectados. Pues eso es una neumonía bilateral, pero si no va de neumonía, no va de infección, esto va de edema agudo del pulmón de origen cardiogénico o de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Recordar que cualquier enfermedad de la localizada muy grave puede hacer una difusa. Por ejemplo, si tienes una broncoaspiración bilateral es igual que un edema agudo de pulmón. Si tienes una hemorragia bilateral es igual que un edema agudo de pulmón. Si tienes una legionela se parece a un edema agudo de pulmón. Si tienes una bronconeumonía muy grave también se parece a un edema agudo de pulmón, ¿vale? Pero normalmente cuando hablas de patrona alveolar hablas de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o del síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cómo vamos a diagnosticar el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico? Pues recordar que es algo dinámico, lo vamos a ver otra vez en esta clase. Es algo dinámico. Cuando empieza a fallar el corazón, lo primero que se afecta es el intersticio. Si dejamos pasar un poco más de tiempo, empieza un poco la enfermedad de la vía aérea. Y si seguimos un poco más, ya es enfermedad de la vía aérea propiamente dicho. Por lo tanto, cuando empieza a fallar el corazón, lo primero, líneas de Kerley. Lo primero, líneas de Kerley. Si no sois capaces de ver la línea de Kerley, pero creéis que va la pregunta, va de edema agudo del pulmón, buscar la redistribución vascular, que son las líneas A de Kerley. Son líneas a la parte arriba del pulmón, que aparecen más típicas porque empieza a haber redistribución. Entonces aparece un patrón intersticial de todos los pulmones, de todos esos vasos sanguíneos que se dilatan en la parte de arriba. También puedo buscar un bronquio, si tengo suerte, de ver un bronquio, es decir, una lesión redondeada en el ilio, rodeado de algo blanco. Eso lo que tengo es agua que está empezando a caer en la pared del bronquio. En la pared del bronquio, es el cuffing peribronquial, el edema peribronquial, ¿vale? Y ya, si dejo esperar un poco más de tiempo, tengo la imagen en alas de mariposa bilateral, de bordes mal definidos, con broncograma, alveolograma aéreo en su interior, que es típico del edema agudo de pulmón, ya de origen cardiogénico, de enfermedad puramente alveolar. Acordaros que cuando estáis aquí, también tienes cosas de aquí, por lo tanto puedes tener líneas de Kerley o redistribución, ¿vale? Entonces repasamos, líneas de Kerley, empezar a sospechar que sea algo de patología cardíaca, que esté fallando el corazón, redistribución vascular y en los bronquios con las paredes engrosadas está fallando el corazón. Si me enseñan las alas de mariposa, ya sea por radiología simple, por escáner con patrón alveolar y alveolograma y broncograma aéreo, lo que estoy viendo es un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Buscar que la pregunta me digan que el corazón está fallando, porque si me dicen que el corazón no está fallando, eso es un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿vale? Recordamos una vez más, líneas de Kerley, líneas en la base del pulmón, engrosamiento del intersticio, horizontales, perpendiculares con la pleura y paralelas con el diafragma, líneas B de Kerley. Cuffing peribronquial, si tenéis la suerte de ver un bronquio con paredes muy blancas alrededor, lo que tengo es salida de líquido en la pared del bronquio, ¿vale? Y es típico del edema agudo, de que está empezando a fallar el corazón. Acordaros, si no va de fallo cardíaco y la pregunta me dice, el corazón está perfectamente normal y la presión de enclavamiento es normal y no tiene nada en el corazón, os están enseñando, y se parece a una insuficiencia cardíaca, os están enseñando un síndrome del distrés respiratorio del adulto. Causa la que queráis, más frecuente principalmente que tenga el paciente una sepsis, pero también la intoxicación con algún fármaco, las drogas, la miodarona, una picadura de un animal, otra sepsis del tipo que sea, lo provoque. La clínica siempre es la misma, es un paciente que está en la UBI y empieza a empeorar respiratoriamente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues normalmente el corazón normal, porque el corazón no está fallando, como el corazón no falla, tiende a tener menos derrame pleural, aunque lo puede tener, y la imagen es aumento de densidad bilateral con broncograma, alveolograma aéreo, patrón de enfermedad alveolar bilateral, alteración de la membrana, salida de líquido al alveolo, y entonces aparece la imagen en alas de mariposa, pero como en el corazón normal, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Luego hay una serie de enfermedades entre las cuales están las neumonías intersticiales,
que se parecen a un neumococo, se parecen a un edema agudo del pulmón y se parecen a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Lo que pasa es que como tienen características especiales, se suelen dejar aquí en las clasificaciones como algo aparte. Principalmente el neumocistis ya lo conocéis, y tenemos las que tenéis que saber, la neumonía eosinófila crónica y la proteinosis alveolar. La neumonía eosinófila crónica, recordar que probablemente nunca os caiga nunca más en el examen, porque si os ponen esto, es un COVID, ¿vale? Pero si os dicen que tiene eosinofilia, vosotros decís, no, es una neumonía por COVID, no me vas a pillar. Pero ya llegáis al final y no os dice nada de COVID, bueno, vale, pues venga, es una neumonía eosinófila crónica. Pero acordaros que tenéis grabado la imagen de la neumonía eosinófila crónica en la cabeza porque ha caído 50 veces en los simulacros y en el examen os ponen el COVID y lo falláis, ¿vale? Por lo tanto, acordaros, opacidades pulmonares periféricas, un edema agudo del pulmón al revés, neumonía eosinófila crónica o opacidades pulmonares periféricas del COVID. Y la proteinosis alveolar es cuando empieza a caer dentro de los alveolos ese material Pas positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no genera una reacción inflamatoria muy grande y entonces ese material va cayendo como en goteo y no tiende a condensar, por lo tanto tiende a provocar vidrio deslustrado. Y como el paciente tiene muy poca clínica, tarda en acudir y entonces deja pasar el tiempo y se asocia a la presencia de un engrosamiento del intersticio. Por lo tanto, cuando tengo engrosamiento del intersticio y patrón alveolar y vidrio deslustrado, es lo que se conoce como Crazy-Pradin o patrón en empedrado, y es típico de la proteinosis alveolar, o se describió en la proteinosis alveolar, aunque parece en muchas otras enfermedades. Y por último, la microlitiasis alveolar. La microlitiasis alveolar, como otras enfermedades, puede caer en el MIR porque es una imagen radiológica típica que aparece en todas las presentaciones que presentan los adjuntos viejos a los residentes, entonces en cualquier momento pueden coger una y como la tengo preparada, pues la pongo en el examen. Rarísimo, esto no se ve nunca en la clínica habitual y es como si el paciente hubiera broncoaspirado contraste. Pulmón muy blanco, bilateral, todos los alveolos llenos de material de este muy blanco, eso es típico de la microlitiasis alveolar, ¿vale? Conocerla un poco por si puede caer, simplemente por eso. Es muy raro, pero sí que es verdad que es típica de las sesiones de radiología. Vamos a repasar el Crazy-Pavin o patrón en empedrado. Fijaros que tengo un vidrio deslustrado, pero cuando voy a buscar en algunas zonas veo líneas blancas. Veo líneas blancas que hacen como cuadrados en el pulmón. Pero dentro de esos cuadrados no es negro, porque si fuera negro es una destrucción del parénquima, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. En este caso lo del centro no es negro, sino que es vidrio deslustrado en el medio. Fijaros lo que tengo en el medio es vidrio deslustrado. Eso es lo que se denomina patrón en empedrado, muy típico de la proteinosis alveolar, aunque hay otras enfermedades que lo provocan. Me ponen la radiografía, yo creo que tiene afectación del parénquima, es una neumonía por neumococo o otro tipo de infección, miro la pregunta, no va de clínica de infección, digo, espera, antes de ponerme a contestar infecciones, vamos a mirar si tiene pérdida de volumen, porque la atelectasia pulmonar es exactamente igual que una neumonía, pero con pérdida de volumen, y entonces ya no vamos de infección, si es atelectasia pulmonar, vamos hacia cáncer, la pregunta va de cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces tenéis que buscar los signos radiológicos de pérdida de volumen en la radiografía. Neumonía, aumento de densidad, broncograma, alveolograma aéreo, los diafragmas a la misma altura, la tráquea más o menos en el centro, los ilios más o menos a la misma altura, quizás un pelín más alto el izquierdo, no hay pérdida de volumen, este pulmón más o menos es similar a este otro pulmón en tamaño, lo que tiene el paciente es una neumonía. Aumento de densidad, puede tener dentro broncograma, alveolograma aéreo, porque puede quedar algo de aire, pero tengo el diafragma derecho más alto que el izquierdo, el ilio aquí no lo veo, la tráquea está aquí, fijaros, porque la sonda nasogástrica es esta, la tráquea está aquí, ¿qué es lo que tiene el paciente? Una atelectasia pulmonar, la fisura menor que tendría que estar aquí ha subido hacia arriba. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Cáncer de pulmón con atelectasia del lóbulo superior izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, antes de contestar neumonía, mirar si hay pérdida de volumen. Fijaros otra radiografía, atelectasia del lóbulo superior derecho, diafragma derecho más elevado que el diafragma izquierdo, los ilios más o menos a la misma altura, como el izquierdo tiene que estar más alto que el derecho, significa que este ha subido un poco. La cisura menor que debería estar aquí se viene para acá y si os fijáis, esto es más pequeño que esto, tiene una pérdida de volumen en el pulmón derecho, donde aquí, porque lo que tiene es un cáncer de pulmón con atelectasia del lóbulo superior derecho. Si es un niño, puede ser un tapón mucoso. Ellos dicen, un niño que tiene asma o un niño que tiene una bronquiolitis y además me aparece con esto, pues no será un cáncer de pulmón. Tiene un moco dentro del bronquio y ha provocado una atelectasia. Te dicen, el paciente lo acabo de intubar
y el tubo está dentro del bronquio principal izquierdo. Bueno, pues es que ese tubo ha tapado el bronquio superior derecho y me ha provocado una atelectasia. Hay otras causas de atelectasia mucho más frecuentes, aparte de los cánceres, pero a efectos del MIR, atelectasia y cáncer son sinónimos. Fijaros dónde está la atelectasia del lóbulo superior derecho en la radiografía lateral, detrás del esternón, por eso es muy difícil de ver, en la radiografía lateral. Si además tiene un cáncer muy grande, voy a ver la S de Golden. Voy a tener un aumento de densidad, la cisura menor se ha elevado, aquí los diafragmas más o menos están al mismo nivel, puedo tener dudas, pero fijaros cómo está la tráquea hacia el lado derecho. Y esto es una bola. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una atelectasia, porque tiene un cáncer de pulmón que está cogiendo el bronquio principal derecho y me está provocando una atelectasia del lóbulo superior derecho. Fijaros en este pulmón y en este otro. Este está hiperinsuflado. ¿Por qué? Porque el otro tiene una pérdida de volumen, entonces él ocupa su sitio. ¿Vale? Esto es pérdida de volumen, esto es atelectasia del lóbulo superior derecho con S de Golden. Atelectasia del lóbulo superior izquierdo, recordamos una vez más, la más difícil, la menos intuitiva, por eso ha caído varias veces. ¿Qué es lo que voy a tener? Un pulmón un poco más blanco, se parece mucho a una neumonía, pero fijaros como el diafragma izquierdo está más alto que el derecho. En este caso la tráquea está centrada, no me sirve, pero fijaros dónde está el bronquio principal del pulmón izquierdo, más alto que el del derecho. Tengo una pérdida de volumen del pulmón izquierdo. ¿Dónde está la atelectasia? Aquí, la cisura mayor está haciendo como una C en la parte anterior del pulmón. ¿Por qué hay aire rodeando la aorta? Porque el lóbulo inferior se ha herniado hacia la parte superior. ¿Vale? Atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Como es la que ha caído varias veces, la volvemos a repasar. Otra radiografía de otra atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Diafragma izquierdo muy elevado. La tráquea más o menos en su sitio. El hilio pulmonar está aquí, el otro más o menos está aquí, poco representativo de pérdida de volumen, pero soy muy representativo el diafragma elevado. ¿Dónde está el pulmón? Aquí. ¿Dónde está el lóbulo inferior? Ha subido hacia la parte de arriba. Por eso veo aire rodeando la aorta, el signo de Lusichel. Eso es una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Atelectasia del lóbulo inferior derecho, triangular y alrededor de la columna vertebral. Fijaros en este caso como la tráquea está desplazada hacia el lado derecho. ¿Dónde lo voy a ver en la radiografía? Porque en la radiografía la columna tiene que ser blanco arriba y negro abajo. En este caso tengo esto ocupado. ¿Cuál es el diafragma que es normal? Voy a verlo, lo sigo de atrás adelante y fijaros que desaparece el contacto con el corazón y además tiene el nivel hidroaéreo del corazón. Por lo tanto, el diafragma izquierdo es normal. ¿Dónde está la atelectasia? En el lado derecho. Atelectasia del lóbulo inferior derecho. También puede ser una neumonía. Es igual, solo que sin pérdida de volumen. ¿Vale? Sin pérdida de volumen. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, la más difícil de ver. ¿Por qué? Como la neumonía, porque es retrocardíaca. Entonces, fijaros cómo el diafragma derecho es normal y lo puedo dibujar de lado a lado porque no me hace signo de la silueta con la atelectasia. En cambio, el diafragma izquierdo no lo veo en ningún momento. Lo tengo todo esto blanco. ¿Por qué? Blanco arriba, blanco abajo, tiene algo ahí, puede ser una neumonía o una atelectasia, en este caso atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Otra atelectasia más, ¿por qué? Porque es la que os pondría yo en el examen, porque es menos intuitiva que las demás, que es la atelectasia del lóbulo medio. La atelectasia del lóbulo medio es una atelectasia, siempre os la pongo en esta vuelta y no suelo poner en la primera, para que habéis aprendido a identificar las demás y esta os va a llamar menos la atención. Fijaros, aumento de densidad en el lóbulo medio un poco más blanco. Si tengo la suerte que sea mucho más blanco, me borra, me hace signo de la silueta con el corazón, no me hace signo de la silueta con el corazón y me lo borra. Pero fijaros cómo es en la radiografía lateral. Es una imagen como en lente que se cruza encima de la cisura mayor. Esto es o líquido en la cisura, por ejemplo, un tumor evanescente en la cisura mayor, o bien una atelectasia del lóbulo medio, un cáncer de pulmón. ¿Vale? Fijaros cómo la tráquea aquí está desplazada hacia el lado derecho. La atelectasia redonda es aquella que ocurre cuando tienes patología pleural. Por ejemplo, en este caso, fijaros que tiene un engrosamiento de la pleura. En este caso era un mesotelioma. Y fijaros que tiene una imagen como redondeada. ¿Tiene un cáncer de pulmón además de un mesotelioma? No. Lo que pasa que está provocando es una atelectasia, el pulmón intenta retraerse, no puede porque la pleura tira de él, y lo que hace es girar sobre sí mismo, da vueltas sobre sí mismo. Y hace imágenes redondeadas, atelectasia redonda. Pacientes con patología pleural, con placas pleurales de una exposición a asbesto, que tiene, o ha tenido un empiema, o le han pinchado esa pleura, y entonces aparecen imágenes pseudonodulares. Atelectasias laminares de Fleischner, patología, cirugía del abdomen, el paciente no puede respirar y aparecen rayas muy densas que aparecen en ambos pulmones. Son atelectasias porque el paciente no respira. Cuando le empezamos a hacer fisioterapia, estas atelectasias desaparecen, ¿vale? Son colapsos lineales del pulmón.
Fijaros en una atelectasia redonda. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una asbestosis. Fijaros que tengo, ya os explicaré ahora cómo es el engrosamiento pleural, pero aquí hay engrosamiento pleural. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Líneas, como los bronquios están como dando vueltas en una zona del pulmón. Y fijaros que la imagen es como redondeada, y en el otro lado igual. Son como si estuvieran girando algunas de las arterias y del intersticio con una imagen redondeada. El pulmón gira porque no puede colapsarse. Eso es una atelectasia redonda, en este caso típico de una asbestosis. Y acordaros, pulmón blanco unilateral. Pulmón blanco unilateral causa de atelectasia de todo el pulmón. ¿Qué es lo que voy a tener? Aumento de densidad, hiperinsuflación contralateral, desplazamiento del mediastino. Recordar, cuando veo un pulmón blanco, miro el del otro lado a ver si es normal, no vaya a ser que sea más negro, no vaya a ser que lo que tenga aquí es un neumotórax y estoy equivocándome del pulmón patológico. Fijaros cómo la tráquea está desplazada, atelectasia de todo el pulmón, en este caso el derecho. Si es una neumonía, la tráquea en su sitio, broncograma, alveolograma aéreo, el otro pulmón más o menos normal, no hay pérdida de aire, entonces lo que tiene en este caso es una neumonía, en este caso una atelectasia. Vamos a hablar un poco de nódulos. No, es muy poco difícil que os ponga una radiografía de tórax y os digan, ¿tiene un nódulo o no tiene un nódulo pulmonar? ¿O qué ves en la radiografía? Eso no lo van a preguntar. ¿Por qué? Porque el que hace la pregunta sabe que ya es difícil de ver los nódulos en las radiografías como para encima saber que os las van a dar en papel. Entonces, lo que os van a pedir no es que diagnostiquéis los nódulos, no es que los veáis, sino que digáis características de los nódulos. Os van a decir que lo tiene y que le digáis qué está pasando. ¿Vale? Eso es lo que os va a caer en la pregunta y lo que iba cayendo en todas las OPEs de la historia de la radiología. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenéis que saber? Que cuando un nódulo crece, es más típico que sea un cáncer. Acordaros, que crece en semanas o meses. Hay una OPE de hace poco de radiología que pone nódulo pulmonar que ha crecido a 3 centímetros y ya todo el mundo fue cáncer de pulmón y le ponía en un día. Vale, eso no es un cáncer de pulmón, eso es una enfermedad inflamatoria, eso puede ser, por ejemplo, un embolismo, un hongo, lo que quieras, pero infeccioso. Nada crece tan rápido en días, un cáncer no crece en días. ¿Vale? Entonces, el crecimiento de un nódulo en semanas o meses indica que probablemente sea maligno. Por eso hay que ver las radiografías previas para ver cómo estaba. Si os dicen que hace 7 años ese nódulo estaba igual, entonces es que es un granuloma, aunque sea grande, aunque sean las características que sean. Cuidado que eso vale para todos los nódulos, menos para los subsólidos. Los nódulos subsólidos que comienzan como un poco de vidrio deslustrado y luego tienen un poco más de vidrio deslustrado y luego más vidrio deslustrado en años de evolución son adenocarcinomas. Entonces, ¿qué tenéis que saber de los nódulos subsólidos? Que si os ponen un nódulo subsólido en la pregunta, una cosa así en el pulmón, y os dicen, es que hace un año tenía algo ahí y ahora ha crecido así, pero claro, como es hace 3 años, entonces el nódulo... No, puede ser un adenocarcinoma de pulmón. Los nódulos subsólidos hay que seguirlos durante mucho más tiempo. ¿Vale? Es lo que tenéis que saber de estos nódulos, nada más, de los nódulos subsólidos. Calcificaciones. Cuando calcifica de forma grosera o todo el nódulo suelen ser granulomas. Entonces clasifican en palomitas de maíz o todo el nódulo calcificado. Pero acordaros que cuando es un amartoma, cuando tengo una zona del pulmón de tejido anómalo, normalmente esa amartoma tiene, entre otras cosas, grasa. ¿Cómo se ve la grasa en el escáner? Negra. Por lo tanto, un nódulo pulmonar que sea negro o que sea muy oscuro o que calcifique como en bolas, como si fueran palomitas de maíz, es más típico de un amartoma que de un cáncer. ¿Vale? Que de un cáncer. La mayor parte de las calcificaciones se pueden considerar como criterios de benignidad, cuando calcifica todo el nódulo, cuando calcifica con nódulos gruesos, como calcifica con nódulos concéntricos, cuando calcifica en palomitas de maíz, exactamente igual que en la mama. Si veis nódulos pulmonares en la mama así, estos son fibroadenomas de mama. ¿Cuáles son los nódulos patológicos de la mama? Los puntiformes, periféricos y finos, igual que en el pulmón. Por lo tanto, si ves en la mama calcificaciones puntiformes, periféricos y finos, en la mama, cáncer de mama, en el pulmón, cáncer de pulmón. ¿Vale? Son las calcificaciones que os van a intentar pillar en la pregunta. Os van a decir, está calcificado pero puntiforme. Vale, eso ya es un cáncer de pulmón con una calcificación. ¿Vale? Los bordes. Acordaros que cuando veo bordes en forma de estrella o mal definidos aquí y en la mama, lo que tiene el paciente es un cáncer. Nódulos estrellados son cánceres, pero cuidado, porque las metástasis no tienen bordes estrellados y son nódulos malignos, por lo tanto, si son muchos, aunque sean redondeados, también son malignos, porque las metástasis son malignas, ¿vale? Por lo tanto, los nódulos espiculados valen para los tumores primarios de pulmón, no para las metástasis, no para los secundarios que pueden tener las paredes finas,
Y por último, la cavitación. Si os ponen un nódulo pulmonar cavitado y esa cavitación es de paredes gruesas, normalmente se dice en las series más de 1,5 centímetros, pero ya lo había visto descrito como más de 1 centímetro, engrosamiento, cavidad de paredes gruesas, esto es un carcinoma epidermoide. No es ni un absceso pulmonar, ni tiene un neumatocele, ni tiene una contusión pulmonar con una laceración. Lo que tiene el paciente es un cáncer de pulmón, principalmente un epidermoide, ¿vale? Calcificación de paredes gruesas. Masas pulmonares. ¿Qué tienes que saber de las masas pulmonares? Pues aquí sí que nos han pedido que las diagnostiquemos. Como se ven mejor y salen mejor en las diapositivas y salen mejor en los papeles que os dan, pues entonces sí que os pueden pedir que las diagnostiquen. Pues una masa pulmonar, algo de más de 2,5 centímetros, sobre todo si es única, es un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, me dice, el paciente tiene un cáncer de pulmón y me pone una radiografía con una masa. Y me pone una masa única en el escáner, cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Miráis que no hay incongruencias en la pregunta, que nos digan que tiene 13 años, que no hay incongruencias en la pregunta y contesto fácil, cáncer de pulmón. Acordaros que también el cáncer de pulmón lo preguntan como aumento iliar unilateral. Cuando esa masa está tan en el hilio que lo que hace es que hay un hilio aumentado de tamaño y el otro no. Aumento iliar unilateral, cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Y como ya sabéis, también nos han pedido que diagnostiquemos el cáncer de pulmón como atelectasia, buscar los signos de pérdida de volumen del pulmón, porque es un cáncer de pulmón que coge el bronco y provoca una atelectasia distal. Son las formas de presentación del cáncer de pulmón. Siempre que han puesto un cáncer de pulmón, han puesto 3 de estos 6 distractores en la pregunta. No han caído nunca como imagen, pero caerán porque están en los distractores. Entonces, ¿qué es lo que me ponen? ¿Es un cáncer de pulmón o es un derrame cisural? Pues si es un derrame cisural, un tumor evanescente, un tumor fantasma, la masa tiene que estar en la cisura menor. Y además tiene que tener signos clínicos o radiológicos de edema agudo de pulmón o de fallo cardíaco. Y me tienen que decir que ha desaparecido después del tratamiento. Por lo tanto, es un derrame cisural. Si no, es un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Infiltrado, no es una masa. Lo que voy a ver es broncograma y alveolograma aéreo. Acordaros de mirar que no tenga signos radiológicos de pérdida de volumen. Masa de mediastino, engrosamiento del mediastino, o bien la masa claramente está en el mediastino o esta radiografía está muy exagerada para que la veáis. Hago un redondel cogiendo la masa y como el centro de la masa está en el mediastino, probablemente sea una masa mediastínica y no un cáncer de pulmón. Lo mismo en una masa extrapulmonar. Tengo esta masa, hago un redondel. Si el punto central de esa masa está o en las costillas o por fuera, lo más probable es que sea extrapulmonar y eso no es un cáncer de pulmón. Lo más probable es que sea una masa extrapulmonar, por ejemplo, un derrame encapsulado, por ejemplo, una metástasis de un adenocarcinoma. Bronquiectasias. Lo que voy a ver son muchas dilataciones bronquiales quísticas, ¿vale? Dilataciones bronquiales quísticas. Y por último, el secuestro. El secuestro se parece mucho a un absceso pulmonar, se parece mucho a una masa cavitada, lo que pasa que siempre está en el mismo sitio. Es una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo en la parte inferior, normalmente del pulmón derecho, en un niño con neumonías de repetición, secuestro pulmonar, ¿vale? Secuestro pulmonar. ¿Se puede distinguir por la imagen los tipos histopatológicos de los carcinomas de pulmón? No, pero históricamente siempre se ha hecho. Por lo tanto, vamos a explicar un poco lo que hace cada uno de ellos. No os lo van a preguntar probablemente, pero como es una cosa radiológica clásica, pues lo vamos a poner por si acaso. Fijaros, el carcinoma epidermoide es aquel que provoca masas pulmonares muy cerca de los cilios, por lo tanto es el primero que provoca atelectasias. Entonces, la S de Golden suele estar provocada por una carcinoma epidermoide. Y además, fijaros que si afecta al lóbulo superior derecho, puede provocar la necrosis de la pared, puede comerse la pared y provocar tumor de Pancoas. Por lo tanto, eso lo suele hacer el epidermoide. Y además, el epidermoide es el que tiende más a cavitar. En este caso es una imagen muy fea porque tiene un nivel. Yo aquí contestaría absceso antes principalmente que cáncer. Habría que buscar el escáner que esa cavitación tuviera las paredes gruesas para decir que es un carcinoma epidermoide. Acordaros, ¿qué puede cavitar? ¿Qué os pueden proponer en el examen que cavita aparte de un carcinoma epidermoide? Pues el secuestro pulmonar, cuando está en la base del pulmón derecho, cuando el paciente es un niño y cuando tiene principalmente infecciones de repetición. O los abscesos, cuando tiene paredes finas y un nivel hidroaéreo. Acordaros, en la radiografía hacia los pies del paciente, cuando en un tórax el paciente está tumbado, entonces hacia la parte de abajo, hacia las vértebras. Ese nivel hidroaéreo es un absceso pulmonar. Embolismos sépticos son muchas masas pulmonares cavitadas, normalmente bilaterales. Cuidado con las bronquiectasias, que se parecen mucho. Cuidados con las bronquiectasias, que se parecen mucho. Los granulomatores de Wegener también provocan nódulos pulmonares, muchos de ellos cavitados. Nódulos no infiltrados, porque si es infiltrado es un Churgestraun. El Wegener son nódulos pulmonares, muchos de ellos cavitados.
La tuberculosis tiende a cavitar cuando aparecen los lóbulos superiores y también con paredes gruesas en un paciente que tenga una infección activa. También puede cavitar una laceración. Si me doy un golpe en el pulmón y lacero el pulmón, pues puede aparecer una masa cavitada, que es la cavitación producida por la rotura del parénquima pulmonar. Y también cavitan los neumatoceles. Cuando el paciente tiene una infección, principalmente por estafilococo, y veis esas burbujas negras, no es que tenga un cáncer debajo ni que se haya dado un golpe, es que se produce la necrosis del parénquima, aparecen esas burbujitas de paredes finas, los neumatoceles. ¿Qué hace el carcinoma microcítico de pulmón? Pues el carcinoma microcítico está producido principalmente por células muy desdiferenciadas, por células muy precoces en la cadena celular y está principalmente en las adenopatías y en el mediastino. Por lo tanto, suele aparecer o bien con ensanchamiento mediastínico, como lo veremos en las causas de masas de mediastino medio, o bien como engrosamiento iliar unilateral. Fijaros que lo que tengo es una masa que sale por el bronquio principal pero se mete en el mediastino. Pues esto es típico de un carcinoma microcítico de pulmón. ¿Puede ser un linfoma? Perfectamente puede ser un linfoma, porque son adenopatías. ¿Puede ser una sarcoidosis? Pues por poder puede ser. Es verdad que en las sarcoidosis se ven más las bolas, porque no están tan diferenciadas, pero por poder es un sitio de adenopatías, también podría ser. ¿Vale? El carcinoma epidermoide en el mediastino, metiéndose en las estructuras y provocando principalmente engrosamiento del mediastino o masa iliar unilateral. Acordaros, crecimiento iliar bilateral, aumento del ilio, aumento de ambos ilios, redondeados, suelen ser adenopatías. ¿Puede un carcinoma microcítico provocar engrosamiento iliar bilateral? Pues por poder sí, si sale hacia los dos lados, pero no es típico. Es más típico el crecimiento iliar unilateral. Por ejemplo, en este caso, en la ventana aortopulmonar. Entre la aorta y la arteria pulmonar no tiene que haber nada. Si sale algo de la ventana aortopulmonar, esos son adenopatías. Hombre, que te dicen que el paciente tiene un linfoma, pues son adenopatías del linfoma, pero si no, suele ser un carcinoma microcítico del pulmón y esto suele ser una sarcoidosis o un linfoma. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es la causa más frecuente de masas pulmonares periféricas. ¿Qué tenéis que saber del adenocarcinoma? Que aparece también como nódulo subsólido. Acordaros, es un adenocarcinoma que empieza a crecer muy despacio en las paredes del bronquio, entonces simula una enfermedad del espacio aéreo y aparece un poco como vídeo deslustrado, incluso puede tener hasta broncograma y alveolograma en su interior. Eso no te quita que si ponen la pregunta que el paciente tiene toda la clínica de cáncer de pulmón, pues esto también puede ser un cáncer de pulmón, ¿vale? No lo descarta, el nódulo subsólido no descarta que se trate de un cáncer de pulmón, esto hay que pincharlo. Recordad, si la pregunta os dice una opción que sea biopsiar el nódulo o biopsiar la masa, probablemente sea la correcta. Todo se biopsia, porque nadie se la juega a decir esto es benigno, todo se biopsia. Por lo tanto, para que la respuesta no sea biopsiarlo, os lo tienen que poner muy a huevo en toda la pregunta. Que es un paciente joven, que nunca ha fumado, que no tiene ningún tipo de clínica, que tiene una radiografía desde la mili, tiene 30, y le hicimos una radiografía de las 13 y el mismo nódulo está ahí. Y además se encuentra perfectamente bien. Bueno, no vamos a biopsiarlo. Bueno, voy a mirar si hay alguna que ponga biopsia. Bueno, venga, voy a decir que no. Pero cualquier otra opción tenemos que biopsiarla. Si es central, por broncoscopia, si es periférica, por escáner. Y por último, el carcinoma de células gigantes, grandes masas pulmonares, pero este no tiene ninguna importancia. Si estáis mirando la radiografía y vosotros estáis buscando la neumonía y no la ves, y lo que os parece es que la radiografía está sucia, probablemente os estén preguntando lesiones intersticiales, infiltrativas. Parar un segundo y mirar que no sea un edema agudo de pulmón muy de inicio, y entonces os están enseñando cómo se está ensuciando la placa por el edema agudo de pulmón. Pero si la radiografía la estáis buscando en los pulmones, es decir, el mediastino está bien, esto es patología pulmonar y no lo estoy viendo, pero está sucio, pensar en patologías intersticiales, en enfermedades del intersticio. Radiografías sucias son, yo no sé lo que tiene este paciente, pero este pulmón no es normal. Este pulmón tiene como demasiadas cosas blancas y no sé lo que es. Pero el mediastino más o menos lo veo bien, lo veo todo bien. Lo que tiene el paciente es un patrón intersticial. Lo que tiene el paciente no es una neumonía con broncograma, alveolograma aéreo, que es una lesión más localizada en el pulmón, sino que en estos son patrones sucios bilaterales. Para un segundo a ver la pregunta, a ver si esto va de insuficiencia cardíaca, no me estén colando un edema agudo de pulmón, pero si no, esto es una patología intersticial, ¿vale? Recordar que puede ser nodular, porque los nódulos, ya sean pequeños o grandes, también son patología del intersticio. Y también las lesiones quísticas, las enfermedades quísticas también son patología del intersticio. Son patología del intersticio. Por ejemplo, un patrón reticular. ¿Qué es lo que voy a ver? Pues yo veo esta radiografía y digo, no sé lo que tiene, pero es que a mí esto me parece que no es normal y esto tampoco.
Entonces, esto va de patrón intersticial. Ir al escáner, que lo va a acompañar siempre un escáner, porque nos van a preguntar un patrón intersticial en la radiografía, seguro, excepto que sea un edema agudo del pulmón, ir al escáner y buscar esas líneas blancas de enfermedad del intersticio, patrón reticular, líneas o cuadrados, patrón reticular. Patrón alveolar, aumento de densidad, broncograma, alveolograma aéreo de localización periliar, patrón intersticial, más periférico, más sucio, radiografías más sucias, más feas, más todo el pulmón lleno de líneas o de puntos blancos, patrones de lesiones del intersticio. Esto va de enfermedad del intersticio infiltrativa. Otras dos radiografías, fijaros, tengo esta radiografía y yo no sé qué tiene. Yo esta radiografía digo, bueno, es una radiografía normal. Si piensas que es una radiografía normal, probablemente sea un patrón intersticial. Probablemente sea un patrón intersticial. Oye, si además veo los hilios aumentados de tamaño, digo, oye, pues esos hilios no son muy normales. Mira, aquí tengo una línea. Vale, ya está. Adenopatías más línea, patrón intersticial, lo que queráis. Efectos del MIR, sarcoidosis. Puede ser cualquier otra, pero siempre cae la sarcoidosis. Por lo tanto, esto es una sarcoidosis. Y fijaros cómo, en este igual, es todo el pulmón como zonas blancas, como radiografías sucias. Y dices, tiene infección, un COVID. Opacidades pulmonares periféricas, muy gris. Pero no tengo la opción de COVID, ni tengo la opción de infección del espacio aéreo. Os están preguntando un patrón intersticial, ¿vale? Os están preguntando un patrón intersticial. Más radiografías de patrón intersticiales. Fijaros, todo sucio, todo feo. Radiografías feas, sucias, periféricas. Esto va de patrón intersticial. Este paciente tiene una silicosis y esto es una masa de fibrosis masiva progresiva. Es una zona del pulmón que ya se está convirtiendo en masa, pero lo que tiene es un patrón intersticial. Esta otra, lo mismo, tengo un aumento de densidad que llega hasta la periferia, es feo, pero fijaros qué corazón más raro. Esto es un inicio de un edema agudo de pulmón, que aparece como patrón intersticial. De inicio porque lo que tengo principalmente es un engrosamiento del intersticio, ¿vale? Así tenéis que identificar los patrones intersticiales. No mirar la radiografía y decir, tiene un patrón intersticial, sino mirar la radiografía y decir, no es alveolar, no va de mediastino, no es una masa, no es una telectasia, tiene que ser intersticial, tiene que ser un patrón intersticial, ¿vale? ¿Y qué es lo que quieren que veáis? O puntos, o rayas, o panal de abeja. ¿Cómo son los puntos? Puntos en el pulmón. Patrón miliar es un tipo de patrón intersticial, principalmente tuberculosis miliar. Acordaros que también esto lo provocan los hongos y que también lo provocan algunos tipos de metástasis. Rayas, líneas en el pulmón, en el intersticio engrosado, de la causa que sea. Todas las enfermedades infiltrativas del cuerpo, todas las autoinmunes cuando afectan al pulmón, lo hacen con rayas en el pulmón, con patrones intersticiales. ¿Y cómo es el patrón en panal? Pues un patrón con rayas en el cual en medio de ese patrón el centro está destruido, el alveolo es negro porque ya está destruido. Entonces lo que tengo es un patrón en panal de abeja, ¿vale? Un patrón en panal de abeja o patrón destructivo pulmonar. Vamos a ver algunas de ellas. Neumonitis por hipersensibilidad. ¿Qué es lo que me van a decir? Que el paciente ha tenido contacto con un alergeno. Voy a ver la radiografía o el escáner y lo que voy a ver es líneas blancas. Tengo líneas blancas y digo, estas líneas blancas, yo sé muy bien que esto es un patrón intersticial y además tengo zonas como de vídeo deslustrado. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Ha tenido contacto con el alergeno ahora, tiene vídeo deslustrado, ahora mismo está en el periodo de sintomático, es una neumonitis por hipersensibilidad, pero es que ha tenido varias veces contacto con el alergeno y entonces ya se está afectando el intersticio. ¿Vale? Patrón combinado, crazy Pavin, típico también de la neumonitis por hipersensibilidad, al igual que de la proteinosis alveolar. ¿Vale? Vídeo deslustrado con engrosamiento del intersticio, exposición a un alergeno, es típico de la neumonitis por hipersensibilidad, de la alveolitis alérgica extrínseca. Por lo tanto, enfermedades con vídeo deslustrado. Acordaros, el COVID, opacidades pulmonares periféricas, el neumocistis, lóbulos superiores, CD4 por debajo de 200, paciente VIH, sin adenopatías, sin la presencia de derrame pleural, con quistes supleurales, con neumotoras, el neumotistis, neumonitis por hipersensibilidad, contacto con el alergeno y el paciente viene a los 2-3 días, a las horas, le hago un escáner, vídeo deslustrado. Esos son neumonitis por hipersensibilidad. Y la proteinosis alveolar. El paciente se encuentra bien y viene con una tos y le hacen una radiografía porque le van a operar de la rodilla y la radiografía es fea, le hacen un escáner y le encuentran esto. Pues es una proteinosis alveolar. Buscamos el líquido con material PAS positivo para su diagnóstico por broncoscopia. ¿Vale? Enfermedades activas, algo que está ocurriendo ahora en el pulmón, no lesiones crónicas, lesiones que están afectando ahora al pulmón, vídeo deslustrado. Acordaros del patrón intersticial una vez más del edema agudo de pulmón, que comienza con líneas de Kerley,
que son horizontales y periféricas, que son paralelas al diafragma y perpendiculares a la pleura. Si no las veis claramente, buscar, a ver si tenéis suerte y las veis en la redistribución vascular. Y si no las acabáis de ver claramente, buscar un bronquio, a ver si los bronquios están rodeados de blanco, el cuffing peribronquial. Y si ya no podéis y seguís dudando, mirar a ver si tenéis suerte y veis una zona de broncograma o alveolograma aéreo. Y si además tiene cardiomegalia y además tiene derrame pleural, entonces esto es un edema agudo del pulmón de origen cardiogénico, ¿vale? Una afectación pulmonar secundaria, un fallo cardíaco del tipo que sea. Fijaros, esto es un edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca congestiva de inicio, todavía no está en fase de edema agudo del pulmón, sino de afectación intersticial, líneas de Kerley, y fijaros cómo es el escáner. Estos engrosamientos del intersticio son las líneas de Kerley que estás viendo en las radiografías. ¿Es un patrón destructivo en panal de abeja? No, porque el centro es negro, todavía tiene alveolos. Si esto estuviera negro porque ha tenido 53 episodios previos y ya ha lesionado tanto el intersticio que el paciente no lo puede mover, no puede respirar y se carga el alveolo, pues podría tener un patrón de fibrosis pulmonar periférica en pacientes con edemas agudo del pulmón de repetición. Pero en este caso, esto es el inicio de un engrosamiento intersticial por un edema agudo del pulmón. Más placas de insuficiencia cardíaca congestiva. Fijaros, radiografías sucias. Y digo, bueno, es que tiene un patrón intersticial. Fijaros en ese bronquio. Eso es negro, muy rodeado de blanco. Y digo, uy, cuidado. Vamos a ver si tiene líneas. Fijaros, como tengo líneas en la parte de arriba del pulmón, como que tiraran. Eso es de las líneas de Kerley y eso es la redistribución vascular. Vamos a mirar, en este caso no tiene derrame pleural, pero sí que puedo empezar a ver un poco de broncograma o alveolograma aéreo. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Un edema agudo del pulmón que ha pasado ya una insuficiencia cardíaca congestiva, que ha pasado ya de edema agudo del pulmón, del intersticio, al edema agudo del pulmón. ¿Vale? Otra radiografía, fijaros que es sucio bilateral, mirad qué broncograma y alveolograma tengo aquí, estas dos líneas negras, tengo líneas blancas que van hacia arriba y mirar esta zona. No sé si se ve bien, pero esto está lleno de líneas de Kerley. Esto es afectación del intersticio, afectación del alveolo y redistribución vascular. Si además tiene cardiomegalia y si tuviéramos un poco de derrame, esto es una insuficiencia cardíaca congestiva y lo que tiene el paciente es un fallo cardíaco de la causa que sea y sufrimiento pulmonar secundario. Patrón miliar, puntos en el pulmón, típico de tuberculosis, sarcoidosis, metástasis. Muy difícil de ver en la radiografía. Lo normal es que no os lo pregunten en la radiografía o que os pongan una radiografía y un escáner. ¿Cómo vais a ver la radiografía? Sucia, los dos pulmones. Ir a buscar los puntos al escáner. Ese patrón micronodular típico de la tuberculosis, de la sarcoidosis o algunos tipos de metástasis. Patrón nodular de nódulos muy grandes, típico de las metástasis. Nódulos pulmonares, acordaros que pueden tener las paredes finas, imágenes sueltas de globos, imágenes en balas de cañón. Eso es típico de las metástasis pulmonares. Si es un varón joven, esto es diagnóstico prácticamente seguro de un seminoma. ¿Vale? Imágenes sueltas de globos bilateral. Lo que es lo que tiene el paciente, probablemente un seminoma. Si es un paciente más adulto, es más frecuente que sea un carcinoma de recto con metástasis pulmonares. Pero la imagen siempre es la misma. Nódulos pulmonares múltiples, imágenes sueltas de globos o en balas de cañón que pueden tener los bordes bien definidos. Acordaos que las metástasis en el pulmón y las metástasis en el hígado pueden hacer cualquier cosa. Si están calcificadas, ¿pueden ser metástasis? Sí, hombre, lo normal es que sea una varicela, pero es que el osteosarcoma provoca metástasis pulmonares que calcifican. Entonces, cuidado si veis nódulos pulmonares múltiples que no son metástasis hasta que se demuestre lo contrario, Patrón intersticial en la sarcoidosis, igual que cualquier otro tipo de enfermedad intersticial. ¿Qué es lo que le diferencia a la sarcoidosis de las demás? Que suele tener adenopatías. Por lo tanto, os tienen que poner las adenopatías para que la diagnostiquéis. A veces no se ven, como en esta radiografía. Fijaros que tengo un patrón intersticial bilateral, no tienen adenopatías, esto está normal, esto más o menos está bien, los hilos están normales, solo es el patrón intersticial. Pues estos dos pacientes tienen sarcoidosis. ¿Pueden tener otra cosa? Lo que queráis pueden tener que sea intersticial, lo que queráis. ¿Tiene una artritis reumatoide? Pues será un patrón reticular secundario de esa artritis reumatoide, lo que queráis. Pero en este caso son dos sarcoidosis que pueden cursar sin adenopatías. ¿Cómo le vamos a diagnosticar? Cuando aparezcan las adenopatías. ¿Dónde? Aumento iliar bilateral y atender una cosa, ventana aortopulmonar. Si tiene algo, son adenopatías. Y muy importante, a la derecha de la tráquea no hay nada, ¿vale? Esto es aznar y a la derecha no hay nada, ¿vale? Cuando tengáis algo a la derecha, como si fuera una patata, estos son adenopatías, ¿vale? Un engrosamiento a la derecha de la tráquea, adenopatías. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una sarcoidosis, un linfoma, lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis, pero son adenopatías paratraqueales derechas.
A la derecha de la tráquea no hay nada, la línea de la tráquea se tiene que ver bien. ¿Cómo lo voy a ver en el escáner? Fijaros las adenopatías paratraqueales derechas. A la derecha de la tráquea no hay nada, hay una bola que son adenopatías. Si las veo, esas bolas, en el ilio es más fácil de identificar. El paciente puede tener lo que queráis, puede tener un linfoma, puede tener, pero normalmente para efectos del examen MIR suele ser una sarcoidosis. Fijaros más adenopatías de la sarcoidosis. Aumento iliar bilateral, que es lo que tengo, los dos ilios aumentados de tamaño. Mirar un poco de patrón intersticial asociado, lo que tiene el paciente es una sarcoidosis. Fijaros una vez más, hay algo a la derecha de la tráquea, ilio aumentado de tamaño, ventana ortopulmonar aumentada y una adenopatía, y además está aumentado de tamaño, se parece a las orejas del elefante, que se las dibujo al corazón. Lo que tiene el paciente es adenopatías ciliares bilaterales, de la causa que sea, a efectos del examen MIR, una sarcoidosis. El asbesto suele provocar patología intersticial en las bases del pulmón. Entonces, si hago una línea y el patrón intersticial está en las bases del pulmón, entonces puede que sea un asbesto. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El engrosamiento pleural. ¿Cómo se ve el engrosamiento pleural? Así, mira, fijaros, esto es una placa pleural. Es como si tuviera unas bolas entre la costilla y el pulmón. Estas cosas redondeadas son placas pleurales. Algunas de ellas tienen calcio porque están calcificadas. ¿Son de asbesto? Normalmente sí. ¿Tiene un cáncer de pulmón? Serán metástasis pleurales. ¿Tiene un mesotelioma? Bueno, pues pueden ser masas de un mesotelioma. Es patología pleural, pero en el caso de que tenga exposición al asbesto, pues son placas pleurales. ¿Qué más me va a provocar el asbesto? Pues ese patrón intersticial en las bases pulmonares, asociado al engrosamiento de la pleura, me puede provocar la presencia de atelectasias redondas. ¿Vale? Lo que tengo son imágenes como pseudonodulares, que aparecen en las bases de los pulmones. Del pulmón intenta colapsarse, no puede, es una atelectasia redonda. ¿Dónde está el patrón intersticial de la asbestosis? En las bases del pulmón. Fijaros, placas pleurales. Esto es una costilla, esta es otra costilla, por debajo tengo una masa, esto es el pulmón. Eso es una placa pleural y esto está calcificado. Placas pleurales calcificadas. Fijaros en esta. Esto es la costilla y esto es calcio. Es una placa pleural calcificada. Acordaos, placa pleural calcificada, asbestosis. Esto no es verdad, porque las placas pleurales calcificadas son mucho más típicas de la tuberculosis, pero nos da igual porque a efectos del MIR esto es una asbestosis, ¿vale? Pero recordar que hay otras enfermedades, cuidado con estas cosas que se repiten a la extenuación en el MIR y ya las soltamos directamente porque hay otras enfermedades que también provoca. La paquipleuritis tuberculosa también provoca placas pleurales calcificadas. Un carcinoma de la pleura tratado también puede calcificar, ¿vale? Las placas pleurales calcificadas de la asbestosis y de otras enfermedades. Fijaros cómo es el patrón intersticial en la asbestosis. ¿Dónde está? En las bases del pulmón, asociados a engrosamiento pleural con atelectasias redondas. Esto es el engrosamiento de la pleura, esto es el engrosamiento pleural y esto es una atelectasia redonda, que es lo que tiene el paciente, una asbestosis pulmonar con una atelectasia redonda. Cuidado porque se parece muchísimo a una neumonía, se parece muchísimo, tenéis que pensar en ella si os dicen, y además ha tenido exposición al asbesto o tiene una asbestosis diagnosticada. Y esto es un patrón intersticial en las bases de un pulmón. Esto es un patrón reticular en las bases del pulmón. ¿Puede tener algo ya de destrucción pulmonar? Bueno, aquí hay una zona más negra, puede estar empezando a hacer un panal de abeja. ¿Puede ser una fibrosis pulmonar primaria? Si no tiene nada debajo, pues podrá serlo. ¿Puede ser una titis reumatoide del pulmón? Si la tiene y está muy evolucionada, también. Si os enseñan esto y os dicen que ha tenido contacto con el asbesto, esto es un patrón intersticial de una asbestosis que suelen estar en las bases del pulmón. Difícil de distinguir de una fibrosis pulmonar primaria. La silicosis, ¿dónde está el patrón intersticial? Pues en los lóbulos superiores. La silicosis tiene una cosa principalmente que lo diferencia del resto de enfermedades de este tipo, que cuando los ganglios suelen crecer y calcificarse, y por lo tanto esos engrosamientos iliares que vais a ver suelen tener mucho calcio y por eso son mucho más densos que en otras enfermedades. Son mucho más densos que en otras enfermedades. Y además, ese patrón intersticial de los apes pulmonares tiende a la coalescencia, tiende a formar masas de fibrosis masiva progresiva, indistinguible de una reactivación tuberculosa. Por eso muchas veces se dice silicotuberculosis. Los mineros no tienen tuberculosis, tienen silicotuberculosis, porque no sé si es silicosis o tuberculosis, y lo trato igual. ¿Vale? Son masas de fibrosis masiva progresiva en los lóbulos superiores asociadas a adenopatías calcificadas. ¿Cómo qué? ¿Qué afecta? ¿Qué es similar a una silicosis? La tuberculosis, afectación de los lóbulos superiores, la silicosis, afectación de los lóbulos superiores, el neumocistis, vídeo ilustrado en los lóbulos superiores, la histiocytosis X, patrón quístico en los lóbulos superiores, el tumor de Pancoast por el epidermoide, también afecta a los lóbulos superiores con destrucción de la pared torácica. Es el diagnóstico diferencial. Siempre que han puesto una de estas, las otras iban en los distractores. Enfermedades quísticas. Las enfermedades quísticas, cuando las veo en la radiografía de tórax,
es un patrón intersticial. ¿Por qué? Porque en la radiografía no veo los quistes, entonces no los busquéis porque no los vais a ver. Lo que tengo es una radiografía sucia, y entonces tengo que decir, ¿tiene una neumonía por neumococo? Me parece que no. A mí me da que el mediastino más o menos está normal, esto no va de derrame pleural, no va de neumotoras, vale, probablemente vaya de patrón intersticial. Me vengo aquí y digo, a ver, bueno, quistes pulmonares, múltiples, lóbulos superiores, déjame confirmar si el paciente es fumador joven, histiocytosis X, quistes en los lóbulos pulmonares superiores, ¿vale? Si es una mujer alrededor de la menopausia, es una linfangioliomatosis. ¿Cómo se diferencia la linfangioliomatosis de la histiocytosis X en el escáner? Porque normalmente esos quistes son de paredes mucho más finas. Se parece mucho más a un EPOC, ¿vale? Son quistes de paredes finas que normalmente están alrededor de los cilios, aunque pueden estar en todo el pulmón, aunque principalmente se describieron alrededor de los cilios, linfangioliomatosis. ¿Cómo es la radiografía? Patrón intersticial, rayas en el pulmón. Fibrosis pulmonar idiopática, la vais a diagnosticar por la clínica fácilmente. Si nos pone en la clínica, fijaros que la radiografía tiene poco aire, poco inspirada, no puede coger aire. En la radiografía es muy pequeño porque él ya no puede coger aire. Y además, fijaros que tiene un patrón intersticial muy grave. Todo el pulmón prácticamente ya está lleno de patrón intersticial, aunque suele afectar más a los lóbulos inferiores. ¿Cómo lo voy a buscar en el escáner? Porque voy a ver líneas y redondeles en el pulmón y quistes en el pulmón, pero me tengo que fijar que sean los lóbulos inferiores y me tengo que fijar que dentro de esos quistes no haya nada, el pulmón ya esté necrosado. Es un patrón destructivo pulmonar. Si es primaria, fibrosis quística primaria o neumonía intersticial usual. Si es secundaria, patrón de neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar secundaria. Secundaria a lo que tú quieras, fibrosis pulmonar. Acordaros, sabéis diagnosticar perfectamente la diferencia entre un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. Si os lo ponen sin aspirometría, podemos tener problemas porque se parecen mucho. Acordaros que la fibrosis pulmonar suelen ser quistes en la parte de abajo del pulmón. La radiografía con poco aire, el escáner con poco aire. Los quistes suelen tener las paredes mucho más gruesas y en el centro negro porque está destruido. En el EPOC, muchísimo más aire. El pulmón está lleno de aire, no lo puede echar. Esos quistes son más pequeños, son más grandes, están más periféricos y las paredes son mucho más finas. Eso es un EPOC, son un enfisema paraseptal de un paciente fumador. Enfisema paraseptal, aprender a distinguirlo de la fibrosis pulmonar. Siempre que han puesto una fibrosis pulmonar, han puesto el EPOC en el diagnóstico diferencial. Cuando cae con imagen a fibrosis pulmonar, una de las respuestas es EPOC. Vosotros ya no dudáis porque veis la espirometría hasta que no la ponga. Por lo tanto, agujeros en el pulmón. Yo veo agujeros en el pulmón, ¿qué puede ser? Pues si tengo asociado vídeos ilustrados, lóbulos superiores, CD4 por debajo de 200 y aparición de vídeos ilustrados sin adenopatías, sin derrame pleural y con la presencia de quistes subpleurales, eso es un neumocistis. Si el paciente es fumador y esos quistes son bastante grandes, como si fueran bullas, como si fueran pompas de jabón periférica en el pulmón, es un enfisema de un paciente fumador. Si es en las bases del pulmón, los quistes esos tienen paredes gruesas y ese escáner tiene poco aire, es una neumonía intersticial usual o una fibrosis pulmonar secundaria de la causa que sea. Si es un varón fumador con quistes en los lóbulos superiores, es una histiocytosis X. Si los quistes están alrededor de los cilios, mujer en edad alrededor de la menopausia, linfangioliomatosis, y si esas tienen paredes gruesas, están en los lóbulos superiores y el paciente tiene una enfermedad, lo que tiene es una tuberculosis. Si tiene una infección, lo que tiene el paciente es una tuberculosis. Todas las enfermedades que provocan agujero en el pulmón, todas ellas provocan neumotora secundario. Muy bien, hasta aquí la mitad de la clase. Vamos a seguir ahora con patología de la pleura. Fijaros en esta foto porque me hace mucha gracia y os sirve para aprender un poco lo que os queda ahora que empecéis a trabajar de médicos. Estos son los campeones de la NCAA de baloncesto. ¿No os llama la atención nada en esta foto? Mira, estos son 2,10 metros, 2,15 metros, 2,5 metros y estos dos. Estos dos que hay aquí, estos dos tienen 0 asistencias, 0 rebotes, 0 minutos jugados, no han jugado nada en toda la liga y son campeones. Mirad qué felices, mirad qué cara de felicidad. Los jugadores de la NCAA tienen que tener una nota media de un 6 sobre 10, pero no cada jugador individual, sino el equipo al completo. Bueno, pues estos dos son médicos, campeones de la NCAA, que los llaman manguitos. Todos los equipos de baloncesto de la NCAA tienen dos. Miraron las fotos, dos blancos, bueno, pues estos dos tienen un 10 de media y los han metido ahí para que suba al 6 el equipo y puedan jugar, y son campeones de la NCAA, ¿vale? Este es español, ¿vale? Este chaval es español. Tiene un 10 de media, está estudiando allí con ellos y ha sido campeón de la NCAA y no ha tocado un balón de baloncesto todo el año, beca completa en la universidad, ¿vale? Para que veas lo que hace la sociedad a los médicos y cómo se aprovecha de nosotros ya desde la universidad. Vale,
Vamos a ver ahora un poco de la pleura, un poco del mediastino y luego terminamos con 4 conceptos de la mama. Vale, pleura, neumotoras y derrame pleural. ¿De qué va esto? Pues esto va de pulmón blanco o de pulmón negro. Pulmón blanco unilateral, pulmón negro unilateral. Tenéis que tener cuidado con esto, ¿vale? Es fácil, ahora es fácil en vuestra preparación que digáis, yo veo el negro, veo el blanco, está muy bien, pero en el examen con los nervios podéis decir que un pulmón es blanco porque el otro es más negro, o que uno es más negro porque el otro es más blanco. Por lo tanto, dejamos que el cerebro dé un paso para atrás y cuando vayáis a diagnosticar un pulmón blanco, un pulmón negro, mirad el del otro lado. Vamos a mirar que el del otro sea normal para poder decir cuál es el que es negro y el que es blanco, no que el otro es más blanco y por eso este es más negro y este tipo de cosas, ¿vale? Acordaros que pulmón blanco unilateral prácticamente siempre derrame pleural, diagnóstico diferencial, neumonía, atelectasia o hernias diafragmáticas, pulmón negro, mucho aire, neumotoras, diagnóstico diferencial, EPOC, síndrome de Poland, cuando no tiene músculos en la pared torácica, o bien que le hayan hecho una mastectomía, ¿vale? Por lo tanto, pulmón blanco unilateral, yo ya lo sé el diagnóstico, pero me paro un segundo y digo, vamos a ver el otro lado. Vale, el otro lado es normal, este pulmón es normal, llegan los vasos hasta la periferia, no veo una neumonía, no veo nada, vale. Es el blanco, el patológico es el izquierdo porque es blanco. La tráquea desplazada hacia el otro lado, derrame pleural masivo, entonces desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. Acabo de confirmarlo, no veo broncograma alveolograma aéreo y no veo asas de intestino delgado dentro de ese derrame, por lo tanto tiene un derrame pleural. Fijaros, pulmón blanco unilateral. Este pulmón es patológico, probablemente tenga un derrame pleural. No, este es más blanco porque este es más negro. Entonces, esto puede ser una neumonía. Es muy difícil en el examen distinguirlo. Por lo tanto, me paro un segundo y digo, espera, que igual no es una neumonía, igual esto no va del lóbulo superior derecho. Vamos a mirar un poco más. Y entonces ya veo la línea de reflexión pleural, ya veo que por fuera de esa línea de reflexión pleural no hay vasos, y ya veo que la tráquea está aquí, y lo que tiene el paciente es un neumotoras y tiene un desplazamiento hacia el otro lado porque es un neumotoras a tensión, ¿vale? Me paro un poco a identificar bien estas preguntas, ¿vale? Pulmón blanco unilateral, fijaros que la tráquea desplazada, lo que tiene el paciente es un derrame pleural. A veces hay alguna imagen ahí redondeada, un poco más difícil, pero claramente no es un asa de intestino delgado y metida, no tiene un gran nivel hidroaéreo, no veo el estómago, derrame pleural con desplazamiento mediastínico contralateral. Fijaros, pulmón blanco unilateral, broncograma, alveolograma, tiene una neumonía o una atelectasia, no, lo que pasa es que veo la línea de reflexión del otro lado, por fuera no hay vasos, lo que tengo es un neumotoras, que me está provocando que el otro pulmón se vea más blanco porque este es más negro y la radiografía me engaña, ¿vale? Cuidado con el pulmón negro unilateral. Fijaros en este otro, pulmón blanco unilateral, el otro es normal, pulmón blanco unilateral, el otro es normal, la tráquea desplazada hacia el otro lado, derrame pleural masivo, desplazamiento traqueal, la tráquea hacia este lado, lo que tiene el paciente es una atelectasia completa del pulmón derecho, porque la atelectasia tira de la tráquea hacia el lado patológico. Una vez más, pulmón blanco unilateral, me fijo bien que el otro esté más o menos bien, sí, es un pulmón que está normal, la tráquea está aquí, tiene un desplazamiento hacia aquí del mediastino, no tiene asas de intestino delgado, derrame pleural. Pulmón blanco unilateral, fijaros que lo que tiene son asas de intestino delgado, miro a ver, sí que sea un niño que tiene una hernia diafragmática, que me digan que se ha dado un golpe, que tiene una rotura diafragmática, que le han quitado que tiene fracturas costales, porque en este caso lo que tiene es una hernia diafragmática de la causa que sea, con desplazamiento del mediastino hacia el otro lado, el corazón está aquí, ¿vale? Lo que tiene es un desplazamiento mediastínico contralateral, hernia diafragmática. Fijaros, lo que tiene este paciente es un pulmón blanco unilateral, tiene un pulmón blanco unilateral, desplazamiento de la tráquea hacia este lado, porque lo que tiene es una masa que le está desplazando la tráquea, está cogiendo todo el pulmón hacia el lado izquierdo, hiperinsuflación contralateral muy grande, pero el pulmón es normal, está muy hiperinsuflado, porque lo que tiene el paciente es una atelectasia por un cáncer de pulmón. Fijaros en este lado, pulmón blanco unilateral, el corazón y las estructuras del mediastino están aquí, y está todo desplazado por la presencia de una gran masa, el estómago está aquí, pero todas estas asas de intestino delgado están en la parte de arriba, bien sea porque el paciente en este caso parece que es un niño, fijaros los huesos sin fusionar, el paciente es un niño, probablemente tenga una gran hernia diafragmática que me está provocando desplazamiento mediastínico contralateral. Si tiene el paciente derrame más atelectasia, es un pulmón blanco unilateral y la tráquea se queda en su sitio. Cuidado con este caso cuando veis la tráquea centrada, porque puede que sea una neumonía. Entonces mirar que además no tenga broncograma o alveolograma aéreo. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Un cáncer de pulmón, tiene una atelectasia, pero además va a tener metástasis pleurales, se asocia a la presencia de líquido, el derrame empuja, la atelectasia tira, la tráquea se queda en su sitio.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tenéis que hacer con esto? Tenéis que hacerlo muy bien con la neumonía y muy bien con la neumonectomía. Mirar que no le hayan quitado el pulmón, porque si le quitaron el pulmón ya no es que tenga un cáncer de pulmón, es que le han quitado el pulmón y al quitarle el bronquio principal izquierdo se rellena todo de líquido, incluso fijaros cómo sube el diafragma, todo está relleno de líquido, la tráquea se mantiene en su sitio y no es que tenga un cáncer de pulmón y una atelectasia, lo que le pasa es que le han quitado el pulmón y todavía este pulmón no se ha expandido por toda la pared torácica. Por lo tanto, derrame más atelectasia con tráquea centrada, pienso que no es una neumonía y pienso que no le hayan quitado el pulmón, que es que puede ser una de las causas de la radiografía muy similar a derrame más atelectasia. ¿Sabemos diagnosticar un derrame pleural? Cuando es masivo, sí. Vamos a ver cuando no es masivo, qué es lo que tenemos que ver. Pues cuando no es masivo hay que buscar los senos costofrénicos. Fijaros que este es normal, pero aquí no lo veo. Por lo tanto, el pinzamiento del seno costofrénico me dice que el paciente tiene un derrame pleural, probablemente subpulmonar. ¿Cómo lo voy a ver? Como si fuera agua en un vaso. Esa línea de agua en un vaso es el derrame pleural. ¿Cómo me puedo asegurar? Radiografía de tórax en decúbito lateral, pero mucho mejor hacer una ecografía, que es la prueba radiológica que ve la menor cantidad de líquido libre pleural. Fijaros que a veces cuando el paciente se tumba un poco, esta radiografía os lo pongo para que veáis que no todas las radiografías son buenas, fijaros que en este caso el paciente no puede respirar bien y lo han sentado para hacer la radiografía. Fijaros cómo ese derrame pleural sube un poco por la parte de atrás, Por lo tanto, estas imágenes blancas, sin broncograma, alveolograma aéreo periférico, son derrames pleurales. Fijaros como el otro lado es normal, ¿vale? Como el otro lado es normal. Acordaros, si es subpleural, radiografía en decúbito lateral del lado del derrame pleural, pero mejor le hacemos la ecografía. Si ese líquido es negro, entonces es un trasudado, es solo líquido que ha caído de la causa que sea y no está infectado, no es sangre. En cambio, cuando tiene tabiques, cuando tiene cogenicidad dentro, este es el artefacto que provoca el aire, que a veces se ve así, estas reverberaciones de líquidos como si fuera un refuerzo acústico posterior, pero más irregular, es aire, y fijaros que lo que vemos aquí es un pulmón, un exudado, un derrame pleural oculado por una infección, un empiema pulmonar. Y cuidado con los tumores evanescentes. Cuando tengo una masa en la cisura menor o oblicua, diagnóstico diferencial con la atelectasia del lóbulo medio, o una masa oblicua que está en la cisura mayor, estos dos son tumores evanescentes, me tienen que decir que le han puesto tratamiento y han desaparecido, que el paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva y estoy empezando a ver el derrame pleural, en este caso en las cisuras. Imágenes que me pueden caer en el examen. Fijaros, aumento de densidad en la cisura menor. Si me dicen que el paciente está empezando con insuficiencia cardíaca congestiva, ha tenido un infarto pulmonar, ¿puede ser una masa pulmonar? Sí, hasta que se demuestre lo contrario, pero tengo que sospechar que si le pongo diuréticos y desaparece, sea un tumor evanescente, lo mismo si está en la cisura menor, lo mismo si está en la cisura mayor, perdón. La cisura mayor es oblicua, ahí tengo el líquido pleural. Vamos a ver entonces el neumotórax masivo, ya lo sabéis interpretar, vamos a ver los neumotórax un poco más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? La tráquea puede estar en su sitio porque no es un neumotórax masivo, no está provocando desplazamiento del mediastino, entonces tengo que buscar esa línea de reflexión pleural y por fuera que no tengo vasos sanguíneos. Lo que tiene el paciente es un neumotórax. Lo mismo, veo una línea de reflexión pleural, me paro un segundo y miro por fuera, no hay vasos sanguíneos, lo que tiene el paciente es un neumotórax. Fijaros que esto es más blanco que esto. Esto no es una neumonía, esto lo veis más blanco porque esto es más negro, ¿vale? Que no os confundan los neumotórax con la patología contralateral. Aquí tenéis otros dos neumotórax. Esto es un pulmón normal, tiene aire hasta la periferia, tiene vasos sanguíneos, que es lo que estoy viendo aquí. Lo que estoy viendo aquí es un neumotórax, por fuera no hay vasos. Los neumotórax al final es un tipo de atelectasia pasiva y por lo tanto os dije que la atelectasia puede tener broncograma alveolograma aéreo, la atelectasia por neumotórax también. Por lo tanto, que veáis líneas negras de broncograma o alveolograma dentro de esa atelectasia me indica que el paciente puede tener un neumotórax asociado a atelectasia con broncograma y alveolograma aéreo. Fijaros en esta imagen. Un neumotórax muy difícil de ver. Llegan las líneas hasta la pared del pulmón. Este pulmón es normal. Línea de reflexión pleural, no hay vasos por fuera. Fijaros, asociado a derrame pleural y fijaros que tiene aquí un quiste pulmonar. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Esto es un traumatismo, probablemente con fracturas costales, probablemente con herniación de una hernia, con líquido pleural y además un neumotórax. ¿Para qué sirve esta radiografía? Para que muchas veces se combinan hallazgos y tener un poco la paciencia de ir identificándolos para poder ver luego en la pregunta qué es lo más correcto.
Si os ponen un neumotórax en el escáner os pueden confundir porque vais a ver entonces seguro el broncograma y el velograma aéreo. Fijaros, aire, negro, no hay vasos sanguíneos, pero mirar la atelectasia pasiva con el broncograma, el velograma aéreo. Esto no es una neumonía, esto es que tiene todo el pulmón aquí atelectasiado, y entonces al tenerlo ahí apretado, entonces podemos ver las atelectasias que a veces tienen broncograma y el velograma aéreo. Y recordar que hay neumotórax secundarios, y entonces puede que el pulmón no sea normal. Este pulmón no es normal, este pulmón no es normal, pero sí que veo la línea de reflexión aérea, sí que veo la presencia de ausencia de vasos periféricos, un patrón intersticial por quistes asociados a neumotórax. Lo que tiene el paciente es una histiocytosis X con quistes pulmonares más quistes subpleurales que ha provocado un neumotórax, ¿vale? Por lo tanto, no necesitáis que la radiografía sea normal para poder diagnosticar un neumotórax, porque también hay neumotórax secundario. ¿En qué enfermedades lo vais a ver? En todas las que provocan quistes en el pulmón. Acordaros el neumocistis, el enfisema, la neumonía intersticial usual, la tuberculosis, la linfangioliomatosis o la histiocytosis. Todas las enfermedades que hemos visto con quistes en el pulmón pueden asociarse a un neumotórax en la pregunta del examen. Neumomediastino y neumopericardio. El neumomediastino lo vais a diagnosticar cuando veáis el signo del diafragma continuo. Vais a ir dibujando el diafragma y vais a ver que deja de hacer signo de la silueta con el corazón, y si lo podéis dibujar de lado a lado, lo que tiene es aire por debajo del corazón, y en el mediastino ha dejado de hacer signo de la silueta y veo el diafragma continuo. Si además es un niño y tiene timo, pues voy a ver el signo de la vela de Spinaker, neumomediastino. El neumopericardio, que se asocia muchísimo a la presencia de neumomediastino, es indistinguible porque aquí tiene neumomediastino y también tiene el signo del diafragma continuo. Pero fijaros cómo en este caso también está el pericardio despegado. Entonces lo que tiene es neumomediastino y además neumopericardio, que se puede ver en la radiografía. Es verdad que si os ponen esto en el examen, esto es un neumopericardio y no un neumomediastino, porque claramente es solo el corazón que tiene aire alrededor, ¿vale? Este paciente, si tenéis una cosa así de típica, probablemente sea porque alguien le haya hecho una punción y haya entrado aire, porque si es traumática tendréis combinación con neumomediastino y neumotórax. Y acordaros del barotrauma. El barotrauma es un paciente que está en la UBI, que empieza a encontrarse mal, principalmente por una infección respiratoria, sobre todo COVID, que le empezamos a ventilar muy fuerte, entonces empieza a aparecer enfisema subcutáneo, empieza a aparecer neumomediastino, puede aparecer neumopericárdico, empieza a aparecer neumotórax asociados a la presencia de esas infecciones pulmonares múltiples que tiene el paciente. Es un paciente que tiene un barotrauma, es el respirador con esa presión positiva tan fuerte que le estamos dando que rompe la vía aérea, y tiene unas imágenes que ahora, estas antes no se veían nunca, ahora prácticamente se ven todos los días por las infecciones por COVID. Y vamos a terminar con el neumomediastino, con las masas del neumomediastino y con la aorta. Entonces, vemos la radiografía que me cae en el examen y digo, yo creo que que los pulmones son más o menos normales. Yo creo que no veo un patrón intersticial. Esto va el del mediastino, que está muy ancho. Bueno, pues en cuanto sospechéis que estáis hablando de patología mediastínica, automáticamente buscamos la aorta. Si podéis ver la aorta y la línea aorta paravertebral izquierda, esto va de masa mediastínica y no de aneurisma de aorta. En cambio, si no la veis, porque esto es el botón aórtico y esto que veis aquí como si fuera un tubo es la aorta, esto es un aneurisma de aorta. Acordaros, aneurisma de aorta. El 99% de las disecciones aórticas cursan con aorta de tamaño normal, por lo tanto esto es diagnóstico de aneurisma de aorta, de la causa que sea, normalmente aterosclerótico, ¿vale? Ante un ensanchamiento mediastínico, buscar la aorta. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una masa aquí. ¿Qué es esa masa? Ni idea. ¿Dónde está esa masa? Pues o por delante o por detrás del corazón o en el corazón. No tengo ni idea en la radiografía. Busca el escáner que está asociado a esa radiografía para poder ver la masa. Una vez más, me pone una radiografía, esto no va de neumonías, no va de infección en la pregunta, no veo patrón intersticial, no veo neumotórax, no veo derrame pleural. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Esto va de mediastino. A ver si el mediastino está ancho, el mediastino está ancho. Vamos a buscar la aorta. Yo aquí veo un botón aórtico, lo puedo dibujar, y una línea paravertebral izquierda un poco grande, ¿vale? Es patología de la aorta, tiene una masa mediastínica. ¿Dónde en este caso? Probablemente en la ventana aortopulmonar, pero no tengo ni idea. Esto puede ser cualquier masa mediastínica, hay que ir al escáner para poder verlo. No tiene neumonías, no tiene derrame pleural, no tiene neumotórax, no tiene patrón intersticial,
más o menos, tiene un poco ahí del seno costofrénico izquierdo, pero esto no va de infección, la pregunta no va de infección. ¿Dónde está la aorta? No veo la aorta porque tiene una gran masa, que es un aneurisma de aorta, ¿vale? Entonces, este caso es un aneurisma de aorta, y esto va de aneurisma de aorta, de patología del mediastino. Una vez que descartéis la aorta como causa de masa, tenemos que intentar identificar las masas de mediastino anterior, las masas de mediastino medio y las masas de mediastino posterior. Son muy difíciles radiológicamente, os tienen que poner algo, una imagen muy característica. Vamos a ir viéndolas para que os pidan diagnosticar alguna de ellas, ¿vale? Si es el mediastino anterior, las masas normalmente están delante de los vasos. Entonces identifico la aorta y si hay algo por delante es una masa de mediastino anterior. Identifico ahí la aorta, pues por delante hay una masa de mediastino anterior. Identifico, en este caso no la veo bien, esto es la descendente. La ascendente creo que está aquí, pero es una masa de mediastino anterior. Normalmente los timomas son masas homogéneas, suelen ser redondeadas, suelen ser homogéneas, no tienen alteraciones de la captación. Sí es verdad que si crecen mucho pueden tener alguna zona, una alteración de la captación, pero eso ya me indicaría que probablemente no estemos ante un timoma, sino ante un timoma maligno, porque suelen ya crecer muy rápido y ya tienen necrosis. Esas masas redondeadas, pequeñas, por delante de la aorta, suelen ser timomas. Cuando estamos ante un linfoma, es una masa más plástica. Está ya como creciendo, metiéndose un poco por las estructuras, fijaros cómo ya se mete un poco más, ya puede tener alteraciones de la captación, ya tiene imagen pseudonodular, no es como redonda, sino que tiene imágenes pseudonodulares. Fijaros cómo tiene zonas negras porque ya tiene zonas necróticas. Eso va más hacia el linfoma. Y el teratoma lo que tiene son cosas negras, que son grasa, y cosas blancas, que son calcio. Cuando tengo zonas negras de grasa y zonas blancas de calcio, eso es un teratoma hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, masa redondeada, pequeña, regular, timoma. Más irregular, más plástica, más grande, con alteraciones de la captación, linfoma. Si tiene zonas negras y zonas blancas, claramente negras y claramente blancas, estamos ante un teratoma. Fijaros en esto, un poco más atípico, simplemente para que veáis imágenes un poco más atípicas. Esto va de mediastino, la aorta es normal, tiene una masa en el mediastino. ¿Dónde está? O por delante o por detrás de la aorta, pero ni idea de lo que es. Entonces vamos a ver ese timoma en el escáner. ¿Dónde está la masa? Por delante de la aorta. ¿Es típicamente un timoma? Bueno, me lo tengo que creer que es un timoma si la pregunta va de timoma. Pero cuando veáis estas zonas de captación así un poco más heterogéneas, cuidado que nos estén colando un linfoma en la pregunta, ¿vale? Porque podemos tener tendencia a contestar timoma, pero esas zonas de captación, esa imagen más irregular, este timoma ya tendríamos que quitarlo quirúrgicamente porque puede ser un timoma maligno o un linfoma. Fijaros entonces en un teratoma, mirar, esto va de la tráquea está aquí, el botón aórtico está aquí, la línea paratraqueal derecha está aquí y tiene una masa ahí situada, que en el escáner es una masa de mediastino anterior, que tiene una zona negra formada por grasa, que tiene una zona blanca calcificada. Esto lo que tiene el paciente es un teratoma. Y fijaros esta imagen, ¿qué es lo que hay a la derecha de la tráquea? Nada. ¿Qué es lo que tengo a la derecha de la tráquea? Una masa. ¿Dónde está esa masa? En mediastino anterior. Esto es la tráquea. A la derecha de la tráquea hay una masa en mediastino anterior. A la derecha de la tráquea que hay adenopatías. ¿Qué es esto? Un linfoma. Y nos cayó en el examen esta imagen para que buscarais la masa paratraqueal derecha y para que dijeras que hay que hacer un escáner porque normalmente lo que te va a tener el paciente es un linfoma. Es verdad que os pusieron en la pregunta un contexto clínico, que vosotros ya, fiebre por la noche, que ya ibas hacia el linfoma, pero si no os lo ponen, masas paratraqueales derechas son normalmente adenopatías. Los timomas están aquí delante. Mediastino medio. En el mediastino medio tenemos adenopatías, las hemos estado viendo en todas las clases. Las adenopatías de un microcítico, las adenopatías hilares de una sarcoidosis, las adenopatías mediastínicas de una silicosis. Todos son masas en mediastino medio que suelen ser principalmente adenopatías. ¿Tenéis que saberos algo que no sea adenopatías? El quiste pleuropericárdico. ¿Por qué? Porque ha caído en todas las sesiones de radiología de la historia y es una imagen radiológica característica. ¿Vale? ¿Qué es el quiste pleuropericárdico? Es esto. Esta imagen redondeada a la derecha del corazón. Si tenéis una imagen en la que seguís el diafragma y veis que le sale como una lobulación aquí, lo que se están preguntando es un quiste pleuropericárdico. Los quistes suelen ser redondeados, no captan contraste, de bordes bien definidos, suelen ser quistes de duplicación esofágica, quistes de duplicación bronquial, pero cuando están así a la derecha del corazón y esa imagen de lobulación, eso es típico de un quiste pleuropericárdico. ¿Vale? Porque lo demás son adenopatías. Esto es un carcinoma microcítico de pulmón, adenopatías en el mediastino como causa de adenopatías
paratraqueales derechas, como causas de adenopatías en la ventana aortopulmonar. En este caso el paciente lo que tenía es un carcinoma microcítico del pulmón, también podía ser un linfoma, pero es un carcinoma microcítico en el pulmón. Cuando tengo adenopatías ciliares, por ejemplo en un paciente que tenga una sarcoidosis, estas adenopatías ciliares o mediastínicas son masas en mediastino medio, que son la causa más frecuente de masas en mediastino medio, son las adenopatías. ¿Y dónde están las masas de mediastino posterior? ¿Dónde están esos tumores neurogénicos? Lo vamos a diagnosticar cuando estén a ambos lados de la columna. Dibujo la columna, fijaros, pues lo que esté aquí y lo que esté aquí son masas de mediastino posterior. ¿Cómo lo voy a ver? Porque la aorta es normal, va de ensanchamiento mediastínico y en el escáner esa masa está muy pegada a la columna, sobre todo si os la meten dentro de la columna en forma de reloj de arena. Eso es un esvanoma. Un esvanoma, masa paravertebral derecha, con imagen en reloj de arena, un trozo dentro de canal, un trozo fuera. Eso es un esvanoma, un tipo de tumor neurogénico. Fijaros otro esvanoma que entra dentro del canal, en este caso es un poco más irregular, con zonas más negras, igual de grasa, pero está localizado a la derecha de la columna vertebral, masa de mediastino posterior, es un esvanoma. Esto lo que tenemos aquí es un neuroblastoma. Fijaros que el paciente tiene un neuroblastoma que lo vamos a estudiar en el riñón, pues también lo puede tener en el tórax. Fijaros, ¿por qué sé que es un neuroblastoma? Porque es una masa de mediastino posterior, porque es un niño, porque no se mete dentro del canal y porque tiene calcificaciones, incluso puede cruzar la línea media, ¿vale? Es un neuroblastoma. Y por último, otra imagen radiológica característica que ponen las sesiones de radiología de toda la historia de la humanidad, pero no se ven nunca, son la hematopoiesis extramedular. Son pacientes que tienen una talasemia o les has radiado o les has destruido toda la médula ósea y empiezan a generar sangre por fuera de la columna y aparecen estas imágenes que son como pelotas de ping-pong. Son como si tuviera cientos de esvanomas a ambos lados de la columna. Pues esto, si el paciente os dice que tiene una talasemia, esta imagen así como redondeaba de bolas de ping-pong alrededor de la columna, si os dicen que el paciente tiene una talasemia, una displasia sanguínea que la han radiado, esto lo que tiene es una hematopoiesis extramedular, Y vamos a terminar con la aorta. ¿Qué tenemos que saber de la aorta? La aorta, aprendérosla, darle vueltas porque os va a caer una imagen de aorta. ¿Por qué? Porque cirugía vascular pone 2 preguntas en el examen y siempre pone una con imagen. Y entonces cirugía vascular, ¿de qué os va a poner una pregunta? Pues de una aorta. ¿Vale? Y os va a seguir cayendo históricamente, son imágenes típicas, imágenes fáciles de ver y tenéis que saber diferenciarlas porque os van a seguir cayendo en el examen. Es probablemente lo más importante o lo más rentable que podamos estudiar hoy. ¿Vale? Ensanchamiento del mediastino, no identifico la aorta, aneurisma de aorta. Ensanchamiento del mediastino, no identifico la aorta, aneurisma de aorta. Recordad, la disección de aorta, normalmente el mediastino es normal, excepto que se rompa y tenga mucha sangre en el mediastino, que puede tener un ensanchamiento mediastínico, pero por la sangre, por la rotura de la arteria, pero si es la aorta lo que está grande, eso es un aneurisma de aorta. ¿Vale? ¿Cómo voy a ver la disección de aorta? Fijaros, una línea en el medio de la aorta, ¿Tiene que tener permeable la luz verdadera, la luz falsa y contraste por los 2 lados? La mayor parte sí, pero no tiene por qué. Puede ser blanco por un lado y gris en la otra luz. ¿Por qué? Porque tenga medio trombosada la luz falsa, entonces el contraste entra, se mezcla con la sangre y la sangre lo diluye. Y entonces esto es blanco, que es la luz verdadera, y esto es gris, que es la luz falsa. Entonces no tienes que ser blanco y blanco a los 2 lados de la media, sino que puede ser un poco más gris. Y fijaros que si veis calcio, en la íntima tiene que estar ahí. Si tuviera calcio aquí, ya no es una disección de aorta, ya sería un aneurisma de aorta y esto sería trombo, porque la íntima está aquí, que es lo que calcifica. Fijaros, como aquí tiene calcio, aquí. Lo que tenemos es una disección. Acordaros de aprenderos no solo los cortes axiales, sino echar una ojeada a los cortes en otra longitud, en otros arcos, en el que podéis ver esa línea y es gris por fuera y blanco por la luz verdadera, porque esta zona gris es porque va muy despacio esa luz, va muy despacio. Por eso la disección de aorta se asocia tanto a patología de dolor centrotorácico como a embolismos, porque esto va avanzando, coge una arteria lateral, por ejemplo una renal, la tapa y provoca un infarto renal, ¿vale? Porque la luz falsa tiende a irse trombosando y a provocar obstrucciones de las principales arterias viscerales. Una vez más, disección de aorta. ¿Dónde está el contraste? En la aorta. Esto va de aorta. Una línea que lo rodea puede ser blanco, al otro lado puede ser un poco más gris, pero tiene contraste, entonces esto es una disección de aorta. Fijaros que aquí tiene una línea, blanco por un lado, blanco por el otro, disección de aorta. Fijaros como la aorta es de tamaño normal,
Aneurisma, la aorta aumentada de tamaño. Es lo primero que tenéis que ver, que la aorta está aumentada de tamaño. Si veis la aorta aumentada de tamaño, aneurisma, lo primero que os tiene que venir a la cabeza. ¿Qué es lo siguiente que tenéis que buscar? Mira, echar una ojeada al calcio. Si el calcio está por fuera, entonces es un aneurisma de aorta y esto que estoy viendo es trombo en el interior de la luz. Entonces tengo la luz, como esa luz en un aneurisma se rompe el flujo laminar y va despacio y va dando vueltas, pues tiende a trombosarse, la íntima está por fuera, aneurisma de aorta, aorta aumentada de tamaño. Hay aneurismas que no trombosan. Por ejemplo, en gente joven, esto es una sífilis de un paciente muy joven, y fijaros como tengo un gran aneurisma, solo en la aorta ascendente, y eso es una bola redonda, que es el aneurisma de aorta torácica. Y fijaros que no tiene trombomular, no tiene calcio, porque es un paciente joven, es un aneurisma por sífilis, ¿vale? Engrosamiento, dilatación de la aorta. ¿Se llama aneurisma? Sí, porque está la aorta aumentada de tamaño, y por lo tanto es un aneurisma. ¿Cómo se llama a la aorta aumentada de tamaño? Aneurisma, ¿vale? De aorta. ¿Qué pasa cuando se rompe la aorta? Si se rompe la aorta, el paciente se muere. Y si no se muere es porque los tejidos de alrededor lo aguantan y entonces aparece un pseudoaneurisma. Tengo un agujero en la pared, empieza a salir la sangre, pero tengo suerte que alrededor hay tejido y entonces ese tejido me aguanta la rotura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a la aorta? Que le salen como pompas. ¿Tiene que ser traumático? Bueno, puede ser traumática, pero también puede ser una infección. También puede ser que le hayan disparado, también puede ser que le hayan clavado un puñal, o también puede ser que te digan que le acaban de operar la aorta, o que le acaban de pinchar una masa en el mediastino y se han cargado la aorta. Estos son roturas de la aorta, roturas contenidas. No os quedéis solo con la palabra de pseudoaneurisma cuando os hablen de desaceleración de tráfico. Hay un montón de causas de rotura de la aorta, muchas de ellas iatrogénicas. ¿Y qué es lo que voy a ver? Como una burbuja que sale de la aorta, porque si no, si sangra, el paciente se va a morir, ¿vale? Entonces me aguanta ahí el pseudoaneurisma. ¿Cómo lo voy a ver radiológicamente? Porque voy a tener como bolas que le salen a la aorta. Esta aorta es normal y de repente tiene como una bola que le sale en el plano axial. Fijaros que en el plano, en este caso que es sagital y medio, fijaros como tengo una bola que nace de la aorta. En este caso es típico del pseudoaneurisma traumático por desaceleración, porque la aorta aquí está fijada detrás del istmo, entonces aquí se mueve hacia adelante y hacia atrás y se rompe aquí. Vale, esta bola es un pseudoaneurisma. Si te dicen que tiene una espondilodiscitis, ¿cuál es la causa? Un aneurisma micótico de la aorta. Se ha infectado por la espondilodiscitis y entonces ha provocado un pseudoaneurisma. Son iguales, radiológicamente indistinguibles. Mirar un pseudoaneurisma micótico después de una espondilodiscitis dorsal. ¿Qué es lo que tiene la aorta? Una dilatación focal, como bolas que salen de la aorta. Fijaros que la aorta por arriba y por debajo es normal. No es un aneurisma de aorta roto, solo está aquí localizado. ¿Por qué? Porque lo que tiene, si el paciente tiene fiebre y tiene, por ejemplo, infartos embólicos en los riñones o en el bazo, ¿qué es lo que tiene el paciente? Un aneurisma micótico de aorta, ¿vale? Se causa de pseudoaneurisma, aneurismas falsos, aneurismas por rotura de la pared de la aorta. Por lo tanto, aneurisma de la aorta, aorta aumentado de tamaño, disección aorta normal con la línea en el medio, pseudoaneurismas, lesiones focales de la aorta. Buscar el calcio. ¿Dónde está el calcio en los aneurismas? Por fuera. ¿Qué es lo que veo por dentro? El trombo. ¿Dónde está el calcio en las disecciones? En el medio de la luz. Y tengo luz por dentro y luz por fuera. ¿Cómo voy a diagnosticar el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica? Fijaros en una cosa. Imaginaos que estáis en el examen y os cae esta pregunta. Esta pregunta: tengo una aorta discretamente aumentada de tamaño y un engrosamiento de su pared. Esto puede ser una aortitis, puede ser un Takayasu. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un engrosamiento de la pared. Y digo, vale, los engrosamientos localizados de la pared de la aorta, sobre todo en pacientes jóvenes con patología inflamatoria o incluso con PET positivo o con signos de inflamación, puede ser una aortitis, puede ser un Takayasu o la causa que sea. Pero si os pone una imagen sin contraste que es blanca, eso es un hematoma intramural, porque la sangre se ve blanca en el abdomen, se ve blanca en el cerebro y se ve blanca en la pared de la aorta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene el paciente? Una semiluna blanca de un hematoma intramural. Si dentro de ese engrosamiento de la pared tenéis una imagen como de un botón localizado, puede que sea una úlcera aterosclerótica que ha provocado un sangrado en la pared y entonces es una imagen como de botón dentro de la pared de la aorta. Y es una causa de hematoma intramural y de disección. Se dice que muchas de esas disecciones de aorta comienzan con una úlcera en la pared de la aorta. Por lo tanto, sinopsis final del tórax, ¿qué es lo que tenéis que saber? Si escáis en una radiografía de tórax y la pregunta va de infección, neumonía lobar o segmentaria, cuidado con el COVID. Si tiene pérdida de volumen del pulmón o tiene masa pulmonar, esto va de cáncer de pulmón. Si tenéis el mediastino ensanchado y es una radiografía, distinguir entre aneurisma de aorta
y masas mediastínicas. Cuidado con el linfoma, os van a preguntar linfoma. Si es una radiografía de tórax y veis un crecimiento iliar, unilateral, cáncer de pulmón, bilateral, sarcoidosis. Si tenéis patología bilateral en los dos pulmones, probablemente sea un síndrome de distrés respiratorio del adulto o una insuficiencia cardíaca congestiva. Si no lo es, puede ser una patología del intersticio. Pulmón claro unilateral, pulmón más blanco, neumotórax. Pulmón blanco unilateral, pulmón más negro, pulmón blanco lateral, pulmón más denso, derrame pleural. Si os trae un escáner con ventana de pulmón, os van a pedir que identifiquéis el vidrio deslustrado. Aprenderos las enfermedades que provocan el vidrio deslustrado, sobre todo el COVID. Si es una lesión alveolar, os están preguntando probablemente una neumonía y en su diagnóstico diferencial el Churg-Strauss, algún hongo, embolismos, pero sobre todo la neumonía. TC, ventana de pulmón, lesión del alveolo, neumonía. TC, ventana del pulmón, lesión intersticial o una insuficiencia cardíaca congestiva, os van a pedir que diagnostiquéis una fibrosis pulmonar primaria. Si está con ventana de mediastino o es una masa de mediastino, os están intentando preguntar un nódulo y una masa pulmonar. Si el contraste está en la aorta, aneurisma, disección, úlcera o hematoma intramural. Si el contraste está en la arteria pulmonar, tromboembolismo pulmonar. ¿Vale? Por frecuencia, con esto tenéis más del 90% de las preguntas que han caído en las OPEs de rayos y en los exámenes. ¿Vale? Vamos a ver 4 cosas de la mama. La mama es un tema que es muy poco rentable estudiarlo, por eso solo lo vemos ahora en los últimos 10 minutos. Y son conceptos muy difíciles de manejar. Si os hace una pregunta complicada, por lo tanto es poco rentable, pero la mayor parte de las preguntas se contestan con conceptos básicos y vamos a repasar esos conceptos básicos. Lo primero, ¿cómo es la imagen radiológica de la mama? Pues muy difícil porque cada comunidad autónoma tiene una. Entonces es muy difícil que os haga una pregunta sobre cómo utilizar las pruebas de imagen en la radiología de la mama, porque la radiología de la mama hay tanta patología que se hace todo por protocolos y cada comunidad autónoma es distinta. Entonces, poco probable que hagan indicaciones. ¿Qué es lo que tenéis que saber que sea claro? Que normalmente se empieza un screening entre los 45 y los 50 años, depende de la comunidad autónoma. La única prueba de screening en la mama que existe es la mamografía. No se puede hacer screening con ecografía y no se puede hacer screening con resonancia magnética porque no son pruebas de screening, son pruebas de diagnóstico. Se hacen en mujeres sintomáticas, mujeres que ya se han notado un nódulo, mujeres que se han notado patología. ¿Vale? Por lo tanto, si pone la palabra ¿qué prueba de screening? Es mamografía, no hay otra. ¿Vale? No hay otra. Si la paciente tiene síntomas y tiene más de 30 años, según la SERAM, se empieza por mamografía y luego se hace la ecografía. Pero hay que tener una mamografía de base por encima de los 30 años. Si la paciente tiene síntomas y tiene menos de 30, empezamos con ecografía. No necesitas la mamografía. Cuidado si os ponen pacientes jóvenes. ¿Por qué vamos a empezar? Porque igual os están insinuando que os olvidéis de la mamografía. Pero si es una pregunta de radiólogo, van a decir que le hagáis la mamografía, porque ayuda muchísimo aunque el paciente sea joven. ¿Vale? O sea que acordaros que 30 años es lo que dice la SERAM, la Sociedad Española de Radiología Médica. Si os ponen una resonancia, os piden el uso de una resonancia en patología mamaria, va a ser para que valoréis una prótesis mamaria. Vamos a ver ahora cómo se hace. O bien, en pacientes que tienen un tumor y quieren ver si tiene otro en la otra mama o tiene varios. La resonancia magnética es la técnica que mejor ve la patología mamaria. Mucho mejor que una ecografía, mucho mejor que una mamografía. Por lo tanto, si le voy a hacer una mastectomía unilateral o una cirugía muy pequeña de mama, se le suele hacer una resonancia para ver los dos lados, no vaya a tener otro tumor. Y si encontramos algo, no se hacen PAF. Las PAF no se hacen, coger células no se cogen en la mama, se hacen BAG, ¿vale? Biopsias grandes para coger tejido. Por lo tanto, ecografía, distinguir principalmente entre el nódulo quístico y el nódulo sólido. Para pacientes con síntomas, o ya tiene un cáncer o tiene un nódulo que quiero valorar. Para eso uso la ecografía. Mamografía, para screening y también para pacientes sintomáticas mayores de 30 años. Si tienen síntomas y tienen más de 30 años, le hago la mamografía y luego voy a ir a la ecografía prácticamente seguro. Me noto un nódulo, tengo 33 años, ¿qué me hago una ecografía? Te hacen la mamografía y luego vas a la ecografía para intentar diagnosticarlo con las dos cosas en la mayoría de los protocolos. Pero recordar que es la única prueba de screening que existe en la mama, la mamografía. ¿Qué es lo que pasa con la patología mamaria? Que hay tantísima patología que es imposible informarlo como se informa un escáner. El ángulo arriba superexterno es normal, la línea arriba a la izquierda es normal, a la derecha yo no veo nada. Hay una calcificación, pero ya estaba en la previa.
Nadie informa así porque no se puede informar, porque tú cuando informas mamas, informas 200 mamografías. Entonces lo que han hecho es una especie de escala de riesgo que se llama BIRATS, que la hay en todos los sitios del cuerpo, también para la próstata, para el riñón, para el pulmón, para cualquier cosa. Han hecho un BREST y de diagnóstico y RAT de radiología. Pues el PI-RATS es para la próstata, pero el que más conocido es el de la mama. Entonces, ¿qué es lo que sirve para esto? Para diagnosticar BIRATS 1, otra mamografía, BIRATS 3, BIRATS 5, BIRATS 4, y podría informar muchas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabe el radiólogo? El radiólogo sabe que si dice 1, el estudio es negativo. No tiene cáncer. BIRATS 1, BIRATS 1, BIRATS 1, BIRATS 1. Por lo tanto, el 1 os lo tenéis que saber. No tiene cáncer. ¿Y cuál es el otro que tenéis que saber? El 4 y el 5. El 4 y el 5 porque son los que van a tener cáncer y hay que biopsiarlo, porque los del medio son seguimiento. Por lo tanto, el 1, estudio negativo, no hay cáncer. 4 y 5, lo biopsio. Lo demás es seguimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que buscar para un BIRATS 4-5? Las palabras microcalcificaciones, que ya las sabéis, como en el nódulo pulmonar, calcificaciones pleomórficas. Pleomórfica significa de distintos tamaños, que no es nada más que decir que hay microcalcificaciones asociadas a otras más gordas, porque si tengo puntos, microcalcificaciones, si tengo una grande y puntitos alrededor, es pleomórfica, vale, sí, pero tiene microcalcificaciones, por lo tanto, también van a ser un cáncer. Nódulos de bordes mal definidos, como en el nódulo pulmonar. Nódulos espiculados, como en el nódulo pulmonar. ¿Qué es esto? BIRATS 4-5. ¿Vale? ¿Os van a poner opción 1 BIRATS 4, opción 2 BIRATS 5? No, no os lo van a poner. ¿Vale? Os van a poner, ¿qué es esto? ¿Un 1, 2, 3 o 5? ¿Vale? No os pueden, o 1, 2, 3 o 4, porque el 4 y el 5 son muy difíciles de distinguir en las mamografías y nos lo van a pedir y no es rentable saberse la diferencia. Pues vamos a ver el BIRATS 4 y BIRATS 5 en imágenes ahora. ¿Vale? Por lo tanto, si os cae en el examen una mamografía y no sabéis qué contestar, contestar cáncer de mama. Si os dicen que biopsiarlo, pues lo biopsiáis. Es que no vi nada en la mamografía, pues que lo biopsien. Cáncer de mama, vais a fallar 1 de cada 10 veces, vais a acertar 9 veces. De cada 10 que os pongan, 9 van a ser cánceres. Si os pone una ecografía, distinguir entre sólido y quístico. Si es sólido, contestar cáncer de mama. ¿Vale? ¿Por qué? 9 de cada 10 veces vais a acertar. ¿Vale? Vamos a ver el diagnóstico diferencial y cómo se ve. Mamografía. ¿Qué es lo que vais a ver? Asimetrías. Fijaros, esto es normal y aquí hay algo. Una masa en una mamografía, ¿eso qué es? Pues probablemente aquí haya un cáncer de mama, una asimetría. Hombre, si tiene bordes espiculados, zonas blancas con bordes espiculados, pues probablemente sea un cáncer. Sobre todo si te dicen que tiene una previa que no lo tenía, entonces ya es un cáncer. Fijaros aquí, esto es una adenopatías. Redondeadas, redondeadas, adenopatías que están situadas en la axila. En esta proyección, esto es la axila. Y entonces, fijaros como aquí tiene una imagen de asimetría, que es una concreción de tejido, eso probablemente sea un cáncer de mama. ¿Es un cáncer de mama? Ni idea, es un BIRATS 4, esto hay que biopsiarlo. Oye, es un cáncer de mama, que no lo sé, que es un BIRATS 4, hay que biopsiarlo. Y es lo que os van a pedir, que digáis que eso lo tenéis que biopsiar. ¿Vale? Es lo que os van a pedir en la pregunta. Fijaros en esta. Tengo una imagen triangular en el centro de la mama. Esto es un cáncer de mama, es un BIRATS 4 o 5, hay que biopsiarlo. Fijaros en esta, esto es normal y aquí tiene un nódulo en la mama. Esto es, hay que biopsiarlo. Oye, es un fibroadenoma de mama. Bueno, vale, pero lo biopsio y me aseguro que es un carcinoma. Fijaros en esta otra. Una imagen como en estrella en la mama, una imagen en estrella en la mama. ¿Qué es lo que tiene el paciente? BIRATS 4-5, biopsia. Fijaros en esta otra, muy difícil, es la misma. Pero esto os lo pongo para que veáis que la mamografía no son todas iguales. Hay un tipo de mamografía que se ve mucho más negra. Esta mamografía es lo que se llama, es una tomografía, es el tubo de rayos, en lugar de hacer la radiografía, vibra. Y entonces es como si hicieras cortes de escáner, ¿vale? Entonces a veces vais a ver imágenes de mamas que son más negras, que no tienen toda esta grasa. Vale, estas se están buscando los nódulos, porque es que viste algo aquí y le has hecho la tomografía. Por lo tanto, si veis estas dos, de la misma mama y una es más negra, es buscar el nódulo porque lo tiene, ¿vale? Porque le han hecho la tomografía, porque ya le han visto el nódulo, ¿vale? De la mamografía. Microcalcificaciones, puntos blancos, microcalcificaciones agrupadas. Si tiene microcalcificaciones, hay que biopsiarlas. Si tiene microcalcificaciones, hay que biopsiarlas. Si no veis nada, probablemente sean microcalcificaciones, contestar que hay que biopsiarlas. ¿Cuáles son las calcificaciones benignas? Líneas blancas. Líneas blancas. ¿Por qué? Porque son vasos sanguíneos o conductos galactóforos calcificados. ¿Cuáles son benignas? Las redondas y las grandes. ¿Cuáles son benignas? El amartoma en la mama. Esas son benignas. Masas grandes, redondeadas, calcificaciones. Os van a poner esto y os van a decir, ¿eso lo tengo que biopsiar?
y decís, sí, sí, porque es la mama y me han dicho que se biopsia todo. Voy a mirar la pregunta. Tiene una mamografía previa en la que ya se veía, entonces fibroadenoma de mama, ¿vale? Fibroadenoma de mama. Calcificaciones benignas. Fijaros, como si tuviera un amartoma en la mama, otro amartoma en la mama, ¿vale? Calcificaciones benignas. ¿Por qué? Porque el fibroadenoma de mama no tiene imagen radiológica característica, son masas más redondeadas. Entonces, para poder diagnosticar fibroadenoma, estar muy seguros en la pregunta, muy seguros, porque igual os están intentando pillar. Os tienen que decir, la paciente tiene 16 años, se ha notado un nódulo, se mueve, consistencia gomosa, no está pegado, y además le hice la mamografía y es redondo, y además le hice la ecografía y claramente es redondo y no tiene borde. Bueno, venga, vale, voy a decir fibroadenoma de la mama porque me lo estás poniendo, pero si no, sería cáncer de mama. Ecografía. Distinguir sólido y quístico. Fijaros, lesión redondeada, pero no es redonda, sino que tiene como lobulaciones, como mamelones. La mama es un tejido en capas y no crece en capas, sino que está creciendo hacia abajo, hacia abajo. Es hipoecogénica sin refuerzo acústico posterior, cáncer de mama. Lesión más o menos redondeada, con mamelones, que crece hacia abajo, sin refuerzo acústico posterior, cáncer de mama. Lesión redondeada, hipoecogénica, de bordes mamelonados, sin refuerzo acústico posterior, cáncer de mama. Lesión redondeada, hipoecogénica, de bordes. Esta es un poco más difícil porque puede tener algo de refuerzo, pero aquí no lo tiene. Fijaros cómo tiene algunas líneas blancas, pero aquí no. Si es un quiste, esto es blanco así. ¿Qué es lo que tiene el paciente? La paciente, un cáncer de mama. Los quistes son así. Lesión redondeada con refuerzo acústico posterior. Lesión redondeada anecogénica con refuerzo acústico posterior. Esto es un quiste, no se biopsia, lo otro es un cáncer de mama, sí que se biopsia. El fibroadenoma no tiene imagen característica en la ecografía. Se suele decir que es redondeada, se suele decir que es hipoecogénico, se suele decir que no tiene refuerzo acústico posterior, que crece de forma horizontal. Se os pone que la paciente es joven, consistencia gomosa, no está pegado a la... Bueno, vale, pues fibroadenoma de mama. Pero recordar que no tiene imagen radiológica característica. ¿Qué tenéis que saber de la resonancia magnética en la mama? Pues que tenéis que saber que se utiliza para diagnosticar cuando la paciente ya tiene un cáncer de mama, otros tumores de mama. ¿Cómo? Pues le hago una secuencia y voy a ver, como cualquier otro cáncer en el cerebro que vamos a ver, una imagen redondeada, hipoecogénica en T1, hiperecogénica en T2 y que capta contraste. Bien, vale, eso es un cáncer de mama. Si tiene otra igual en el otro lado, tiene un tumor sincrónico de mama. ¿Qué es lo que se hace en la mama? Una perfusión. ¿Qué es la perfusión? Lo veremos en neuro. Es una imagen radiológica que te dice la formación de neovasos, la neovascularización, y son estas imágenes en colores. Por lo tanto, si os pone una imagen en colores, es que ahí hay neovasos como en estos ganglios y como en estos de aquí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene el paciente? Un cáncer de mama con adenopatías en el otro lado, y por lo tanto no le puedes hacer una mastectomía, sino que tiene que ser bilateral con ganglios sentinela y quitarle todos los ganglios. ¿Vale? Es para lo que se utiliza la resonancia magnética. Y la resonancia magnética en cáncer de mama se utiliza para valorar las prótesis mamarias porque con ecografías muy difíciles de ver. Y las prótesis de mamaria se utiliza cuando la paciente empieza con un dolor, o el paciente empieza con un dolor en la mama y una inflamación. Y entonces le haces una resonancia magnética y puedes ver dos tipos de rotura de la prótesis. La extraprótesis, la extrasacular, la que sale hacia afuera, la extracapsular, que es cuando veis una zona redondeada y como algo que sale hacia afuera. Eso es una rotura extracapsular. Tiene un poro, la prótesis aquí, y le ha provocado un derrame en la mama. La intrasacular, la intracapsular, es cuando es redondeada y tiene espaguetis dentro. Entonces tiene una rotura en capas de la prótesis y tiene una inflamación porque está rota pero no sale hacia afuera. Esta puede mantener la prótesis, esta hay que quitarse porque esto puede provocar un linfoma secundario. Y es para lo que se utiliza la resonancia magnética. Por lo tanto, ¿qué tenéis que saber de la mama? Si os cae una ecografía, es un cáncer de mama. Si os cae una mamografía, es un cáncer de mama, y si os cae una resonancia, es un cáncer de mama. Si cae ecografía y veis quiste, podéis contestar quiste. Fibroadenoma solo como última posibilidad, y mirar cómo crece en profundidad, mirar que no sea una imagen así, sino que caiga un poco hacia abajo, para poder decir que es un cáncer de mama y no es un fibroadenoma. Mamografía, buscar la masa. Si no la veis, contestar cáncer de mama porque probablemente la tiene, pero si no, buscar las calcificaciones. Y si no las veis, contestar cáncer de mama porque probablemente veis las calcificaciones. La resonancia magnética, sobre todo para la rotura de prótesis mamaria, han caído en las dos últimas OPEs de rayos. O sea que igual hay alguien de radiología por ahí poniendo preguntas, que también las pondrán en el MIR,
en los 2 últimos exámenes de la Serana han caído. Entonces, si queréis echar una ojeada por si acaso, estudiar la prótesis de mamaria. ¿Vale? Y nada más. Recordar que en la radiología hay tonos negros, tonos blancos y muchos tonos de grises. Por lo tanto, no os agobiéis porque el contexto es el que os va a contestar las preguntas. Nos vemos en la clase de radiología de abdomen.